Si tú no tienes tu testamento, tú pudieras perderlo todo. Una mujer de fuerza, de empuje, de poder, toda una líder. Coach número 1 en finanzas personales, Alexandra Ramírez. Yo no tengo muchos recuerdos porque no tuve una niñez muy bonita. Yo que embarazada a 17 años y digo, me voy para Estados Unidos. Yo llego aquí sin un peso, sin hablar inglés, sin dinero y con un hijo pequeñito y sin saber qué hacer. Yo tomé la decisión de ponerme a estudiar en el college. O sea, eso no fue fácil, pero yo lo tenía muy claro. Yo me gradúo porque me gradúo. Y después me hice investigadora financiera criminal, imagínate. O sea, tú trabajaste con crímenes de cuellos blancos. Sí, fíjate que yo encontré un empresario que nosotros teníamos acceso a todo el sistema, obviamente. Ya le entró el Estado y entraron otras agencias del gobierno. ¿De cuánto era el defraudo? Millones de dólares. ¿Te sentías gigante. que corrías peligro? De tu patrimonio, ¿qué porcentaje está tu nombre y qué porcentaje está en otra entidad legal? Todo está a nombre de mi trust. Tú no tienes nada. Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Trade Talks. Seguimos por Miami y cada día más me enamoro más de la ciudad, lo cual es un poco peligroso. Estamos hoy con una invitada especial, una invitada que realmente queremos contar un poco de su historia y poder captar para todos ustedes, aparte de las inversiones, algunos tips y consejos financieros para poder alinear los que son lo que es tus finanzas personales. Así que estamos con Alexandra Ramírez, coach número 1 en finanzas personales en español, para acá, para todo el público hispanohablante en los Estados Unidos. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, súper contenta esta invitación y sé que va a ser una conversación personal y financiera muy interesante. Claro que sí. Si pudiéramos empezar brevemente, Alexandra, contando un poco de tu historia, ¿por dónde empezarías? Empezaría por esa niña que nació en Cali, Colombia, hace unos cuantos añitos. Y 25. 25, que era muy soñadora, una niña que nació en una familia de mucha carencia. Yo crecí sin papá y eso pues obviamente me hizo desarrollar esas carencias emocionales y financieras. Y pues esa niña que le faltaron muchas cosas, pero que tenía muchos sueños y muchas ganas de salir adelante. Yo empezaría por esa niña Alexandra que pareciera que no tenía mucho, pero tenía mucho en el corazón y en los sueños. Creces sin un padre, pero con tu madre presente. Con mi madre presente, pero una familia disfuncional, éramos 3 hermanas. Imagínate, mi mamá le tocaba sola en una familia pobre, no tenía recursos, muchos recursos, y pues eso nos hizo a nosotras como, yo digo que yo soy la del medio, pero me tocó a mí como ser esa guerrera valiente, y mi mamá le tocaba trabajar, entonces estábamos casi todo el tiempo solas, y pues eso nos hace, sobre todo a mí, a desarrollar esas ganas y esa como que tengo que salir adelante porque no tengo otra opción. ¿Y qué tú veías a tu alrededor cuando estabas en Cali siendo una niña? Mencionas esa carencia de algunas cosas que había en el momento en tu familia, aparte de el núcleo familiar desarrollado, las finanzas, pero nosotros que venimos de la República Dominicana y entendemos que cuando una familia falta el padre y solamente está la madre y hay carencia no solamente emocional, sino también financiera, pues hay struggles, o sea, hay luchas en la familia. Y usualmente el sueño de toda familia de ese tipo es que vayamos al colegio, a la escuela, nos eduquemos, luego a la universidad, un buen trabajo. ¿Cómo fue ese camino tuyo allá en Cali? ¿Qué hacías? ¿En algún momento vendías algo cuando niña? Dulces, comida, porque usualmente empezamos por ahí, lo que Sí. somos emprendedores. Sí, fíjate que yo no tengo muchos recuerdos de esa niñez, eso es cierto, y yo soy muy musical, yo soy musical, yo amo la música, y yo empecé a estudiar música en el conservatorio, o sea, yo creo que yo me aferré a ese mundo musical que se convirtió en mi mundo. Y yo no estaba jugando en la calle con las niñitas, sino que yo estaba en el conservatorio y yo iba a ser música, o sea, licenciada en música, pero
muchos años de mi vida funcionaron del conservatorio estudiando música, tocaba el piano, tocaba saxofón. Yo creo que eso también desarrolló en mí ese crecimiento cultural, ¿no? Ujú. Y musical que hace la combinación de por qué más adelante Alexandra terminó estudiando finanzas. Cuando tú mencionas que estabas involucrada en el conservatorio, am, mm, también mencionas un poco sobre, evidentemente, me imagino que Cali, no, Ujú. aquel entonces las oportunidades de crecimiento para un joven eran bien escasas. ¿Cómo tú te manejabas financieramente para poder estudiar en un conservatorio de música? ¿Cómo comprabas los instrumentos? O sea, ¿cómo era eso, esa Buena parte ahí? pregunta. Financieramente hablando, tenía muchas carencias. O sea, yo creo que yo estudié con una beca que yo me gané y mi mundo financiero, emocional, personal, vivía dentro de esas cuatro, digo, en ese edificio. Sí, pero fíjate, desde la edad de los 14 años yo ya estaba trabajando también. Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue sacando copias era como una papelería y yo iba a trabajar allí. Y yo era como la trabajadora de la familia porque pues mis hermanas, cada una tenía que, ¿no? Estaba estudiando, pero yo era la que siempre tenía como que tengo que salir adelante, tengo que hacer algo. Y el conservatorio y la música también me abre un mundo muy amplio. Yo a la edad de ya 17 años entré a una de las orquestas más famosas de Colombia que se llama Son de Azúcar, femenina, no sé si se acuerdan o la escucharon. Entonces ya a los 17 años yo viajaba el mundo entero. Wow. ¿Qué? ¿Sí? Eso fue algo que yo digo que Dios me tenía a mí ya el camino abierto y ahí fue donde se expande mi mundo cultural, porque yo estando ahí me volví una de las mejores tocando piano, bueno, ya era, de verdad, pasaron muchos años, y entro a esta orquesta femenina tocando el piano y empecé a viajar el mundo con Son de Azúcar. ¿Qué Dos edad tú- preguntitas ahí. Sí, Una, que casi se me va. ¿Por qué tú crees que hay recuerdos de tu niñez que no tienes en tu memoria? buena pregunta. Y fíjate, esta entrevista me encanta, te voy a decir, porque aquí estoy diciendo cosas que no he dicho en ningún lado, porque usualmente me preguntan todo financiero, entonces quieren saber, ok, Alexandra, dime cómo ¿Cuánto nos va a ir ahorras al pagando, mes, Alexander? cuánto ahorras, cuánto ganas, pero la historia personal es la que realmente cuenta y la que te lleva el por qué lograste eso. El contexto. Pues mira, ya después de tantos años, yo digo que esas carencias emocionales, afectivas, yo tuve también mis traumas de niña, cosas que me pasaron allí, que Mm. dicen amigas mías, psicólogas, que uno bloquea esas partes de tu vida que no quieres. Bueno, yo sé que yo ya sané y perdoné muchas cosas, ¿verdad? Pero en realidad yo no tengo muchos recuerdos así como de jugar y cosas, porque no tuve una niñez muy bonita y eso hace pues que como que reemplacé memorias bonitas de mi vida o de lo que yo viví estando en Colombia y ya. Tú Y sabes eso, que se me pusieron los pelos sí, de punta porque, Yo pensé en ti cuando ella dijo eso. sí, sí. Sí, porque él menciona esto mucho. porque a mí me pasa eso, o sea, hay ¿Verdad? cosas que yo no recuerdo de cuando yo era un niño. Literalmente, no, Wow. no, Mira no. que por eso nos relacionamos tú y yo entonces Sí, también no, por eso. no recuerdo. Y a veces quiero hacer memoria y es como si fueran bloques vacíos. Sí. Y como que me acuerdo, ah, bueno, tal día que metí un gol y mi papá celebró ese gol, pero las otros recuerdo yo jugando, que jugaba, o sea, hay cositas como que se borran, Wow. Sí, ¿no? ¿Y cuál fue el primer país que tú pudiste visitar por la música? en Estados Unidos. ¿Y cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo fue salir de, bueno, me imagino que de Cali fuiste a Medellín o Bogotá para tomar el avión, Creo que fue a Bogotá. Ujú. y entonces llegas a qué ciudad? Fíjate que llegué a Miami y yo, como te digo, aunque no tenía, fíjate, no tenía recursos financieros, pero yo digo que Dios me tenía ya el camino preparado. Y yo siempre soy una mujer que soy sociable. En aquel tiempo yo no era una niña tan sociable como ahora, o sea, yo era una niña que casi ni hablaba. Fui muy insegura y obviamente pues por todas esas necesidades, ¿no? Pero yo pude salir adelante, me vine a Miami y había una persona de la orquesta que era quien nos sacaba las visas, entonces era un ejecutivo y yo me hice muy amiga de él. Llegué a Miami y pues ahí empieza como la mente a abrirse. Yo, espérate, hay otro mundo que yo no conocía, la música me está abriendo unas oportunidades, pues ya obviamente estábamos en tarimas grandes y sí, a la edad de 17, 18 años era una niña famosa, eso sí, porque Orquesta de Azúcar nos llevó a Ecuador, estuve en Europa, en Estados Unidos, estudiamos por República un mes. Dominicana pasaste. No, no fui a ese en aquel momento, pero estuvimos en Puerto Rico,
Entonces, porque Son de Azúcar es una de las orquestas femeninas más famosas de todos los tiempos y yo llegué a ser una de las ¿Y mejores. te pagaban por eso? Sí me pagaban y empecé a generar ingresos ahí. Y Empecé a Alexandra, generar una ingresos. pregunta. Tú dijiste que cuando viniste a Estados Unidos te diste cuenta que habían cosas que tú no conocías. Ujú. Yo creo que a todos nos pasa, viniendo de países latinos donde hasta a nivel de infraestructura, yo recuerdo venir cuando niño y mirar las calles y decir, wow, aquí caben 4 vehículos uno al lado del otro. ¿Cuáles fueron esas cosas que te llamaron la atención, si tú recuerdas alguna? ¿Y cómo tú lo pudiste dimensionar siendo una niña Claro. de Cali que salió primera vez del país? Tienes razón. Fíjate que yo siempre he sido muy organizada. Yo era la diferente de mi familia. Mis hermanas cantaban, salían, yo era la que estaba estudiando, leyendo libros, siempre fui diferente. Y cuando yo llego aquí me doy cuenta como del orden, de la organización, yo decía, wow, a mí me gusta este país porque este país todo es ordenado, es organizado. Y pues Colombia es un país maravilloso, pero es un país subdesarrollado, esa es la verdad. Entonces, esa parte fue lo que a mí más me llamó la atención y yo empiezo. Mientras, porque no fue una vez que vine, fui varias veces y yo tenía visa de trabajo. Ok. Entonces yo no llegué aquí con un estatus, yo llegué ya con un estatus, llegué legal y yo vine como 2 o 3 veces y yo dije, este país me gusta, yo me voy a venir para Estados Unidos y así fue. Me vine para Estados Unidos, pero ya había dejado amigos, ya había ido a New York un mes, o sea que no era que venía por ratito, sino que hubo unos cuantos años que yo venía y eso me sirvió muchísimo para definir. Cuando tú dices que leías libros, ¿te acuerdas de algún material que llegó a tus manos que leíste en ese momento y comenzaste a dimensionar un poco la diferencia entre desarrollarte como empresaria a Ujú. seguir tu carrera musical? En realidad no, en realidad eran libros que tenían que ver con la Mm, música. Ya mi desarrollo personal y ya el crecimiento no empresarial viene a pasar en Estados Unidos, cuando ya yo vengo a Estados Unidos y siempre tuve claro algo, yo quiero ser una mujer profesional, o sea, eso siempre desde niña, yo no sé cómo lo voy a lograr, pero yo me visualizaba en una oficina como ejecutiva, entonces ese era el sueño de Alexandra, ser una mujer profesional. ¿Y en qué momento diste ese salto de, bueno, soy colombiana, vivo en Cali, que está toda mi familia, pero yo me voy a ir a los Estados Unidos? Y tomaste esa decisión Claro. radical, porque es radical. Radical, y olvidé decirte algo muy importante, que yo quedé embarazada a la de 17 años. Ok. Así que ese es otro punto muy importante en mi historia, porque vengo como repetí el patrón generacional que ya yo venía cargando de limitación, de pobreza, de escasez, de pensar. Entonces yo quedo embarazada y sin papá, mi hijo, o sea, como repito ese patrón de mi mamá, y entonces yo quedé embarazada a 17 años, ya tenía un niño, a los 18 años tenía un niño de 1 año Todavía viviendo en Cali. viviendo en Cali. Entonces esa también era una motivación mía porque yo decía, yo tengo que ir a buscar un futuro para mí, para mi hijo. Yo definitivamente no quería estar en Colombia, yo no veía posibilidades en Colombia. ¿Y en qué momento? Pues mi hijo tomó la decisión, tenía la visa de trabajo y digo, me voy para Estados Unidos. ¿Te permitía vivir aquí tu visa de trabajo? Pues técnicamente no, Pero sí. técnicamente no, pero lo hice bien porque como ya yo venía por varios tiempo, también me hice amiga de estas personas, escuchaba que me dio tiempo como de averiguar y tomé la decisión radical. Me vine sin un peso en el bolsillo, pero yo me voy y otra decisión era, ¿me voy con el niño o no? Yo no puedo dejar a mi hijo, mi único hijo, un niño, pero tomé la decisión y me vine con el muchachito. Y Alexandra, incluso antes de escuchar tu historia en Estados Unidos, me surge la pregunta, tú eres una persona muy madura a temprana edad. En Ujú. todos esos viajes que tú hiciste, ¿hubo una persona de la cual tú te apalancaste para aprender? ¿Tú tuviste algún mentor en ese proceso? Porque yo creo que no hay nada que te abra malamente que viajar al mundo, pero si tú también tienes una persona que te puede orientar, tú tienes ya la mitad del pleito ganado, como decimos. Es verdad, bueno, yo digo que, como dices tú, la vida me abrió ese camino, pero también yo conocí a este señor que fuera el ejecutivo que nos sacaba las visas. La verdad, yo no sé si él se enamoró de mí o yo me enamoré de él, pero él fue el puente que Dios puso en mi vida y de hecho yo me casé con él. Y él ¿Cómo? fue el que me dio los papeles, así que le doy las gracias donde quiera que esté el muchacho, pero duramos un tiempo casados, no funcionó porque yo estaba muy jovencita, me llevaba 20 años, imagínate, pero realmente él fue el canal Ok, que Dios usó, yo aproveché ese canal, ok. aprendí de él, era un empresario de muchos años acá y yo aprendí, entonces ya
el tema de visas, cómo era que la gente llegaba legal, y eso pues como que me dio un avance también de poder saber cómo era que se manejaba este país. ¿Y la música no pagaba suficiente como para tú acomodarte ahí y no pensar en nuevas opciones? En Colombia, Bueno, tú venías aquí, llegaste también como música licenciada y eras muy buena con el piano, según dices. tienes ¿Por razón. qué pivoteaste? O sea, no era suficiente. ¿Qué pasó ahí? Tienes razón, buena pregunta. Y fíjate que lo de la música me encanta que me lo preguntes porque muy poca gente lo sabe. Y yo empecé aquí a cantar, o sea, empecé a abrirme camino en la música y con este señor que me ayudó mucho. Empezamos, yo armé, de hecho, armé una mini son de azúcar aquí, nos fue muy bien, pude juntar mujeres extraordinarias y bueno, tener mujeres en la música es algo como, wow, o sea, eso no pasa todo el tiempo. Entonces sí logré hacerlo, sí logré entrar y para contestar y continuar con esa pregunta es, yo entro al Miami-Dade College porque quería continuar con la música y yo me veía como una Gloria Estefan. Yo empecé a estudiar music business, o sea, negocios en la música. Yo me veía como, Ejecutiva de no Warner. cantando como una Gloria Estefan, pero sí me veía grande. Yo siempre, yo no sé, pero yo me veía así como en ese estilo y empecé a estudiar music business. Y sí estudié varios créditos, o sea, varias clases, pero entre esas clases que yo tomé macroeconomía, tomé muchas, como 3 clases de negocios y yo digo que ahí fue donde se me despertó como, wow, espérate, la música, los negocios, algo yo veo aquí que me está funcionando. Entonces me cambio a administración de empresas, ya ida como en la mitad de la carrera de música. Y sé que ya pasamos por esa parte, pero ¿tú recuerdas el día que pisaste Miami ya como mudándote hacia acá? El primer día que llegaste con tu hijo, con esa cartera vacía. Ah, claro. ¿Me puedes relatar un poquito sobre ese día? Está buenísimo porque sí, faltaba esa parte. Fíjate que yo llego aquí sin un peso, sin hablar inglés, sin dinero, sin carro y realmente, y con un hijo pequeñito y sin saber qué hacer. Fue muy difícil y fíjate que esos comienzos de Alexandra, vivir eh, con lo que iba colectando, yo empecé a trabajar en restaurantes pero ese momento de mi vida y esa historia es lo que le da valor también a lo que yo hago hoy en día. Porque yo viví lo que vive una persona inmigrante, viví lo que es vivir el cheque a cheque, el que no te alcance, el trabajar en un restaurante, aunque es un trabajo pues digno, pero realmente no pasas de ahí. Entonces, eso es lo que le da valor a lo que yo hago hoy en día, porque yo te puedo decir que yo lo viví y que sí se puede salir adelante. Entonces, recuerdo no tener carro, recuerdo el bendito inglés. Yo le digo el bendito inglés cuando hablo en las conferencias, le digo, ¿quién habla inglés? Y no, todas, yo quiero aprender. Bueno, hay que aprender el bendito inglés. Lo tengo siempre claro de aprender inglés pero no fue fácil esos comienzos. Recuerdo que yo me quemaba los brazos cuando yo llevaba la comida a los restaurantes. Recuerdo muchas ocasiones sentir humillaciones. De hecho, tengo una historia muy bonita. No sé si vieron por ahí en mi historia, que se llama la sopita de pollo. Cuéntame la sopita de pollo. La sopita de pollo, yo le digo que es la punta de lanza al éxito a lo que Alexandra hoy. Porque yo estaba en uno de esos restaurantes de una comida cubana, un restaurante muy conocido de aquí, que no le podemos decir el nombre, y resulta que yo era un domingo, yo no, ya yo no servía la comida en ese restaurante, pero yo llevaba a las personas, se llama hostess, ¿no? Entonces tú lo llevas, regresas, pero eso era todo el día, camina y uno casi no toma descansos. Entonces era un domingo en la tarde, yo estaba ya cansada, tenía hambre, no había tomado descanso y me ocurrió una brillante idea. Digo, bueno, si yo voy a la cocina y me tomo una sopita de pollo pequeñita, yo creo que no va a pasar nada. Yo voy, me escapo, me tomo la sopita y me regreso. Yo soy una mujer de baja estatura, pero grande en corazón y pensamiento y en ideas. Y resulta que hago esa brillante idea y cuando llego allá a la cocina, adivinen quién apareció. ¿Quién? Adivina. Ah, es que está difícil. El gran jefe. Ok. El esposo de Gloria El Estefan. gran jefe. Todavía no había aparecido Gloria. Estábamos en el restaurante. Y aparece el gran jefe, yo bien bajita, él alto, con aquella voz toda fuerte, autoritario, fuerte de carácter, y me ve por allá en una esquinita y se va hasta allá, me mira hacia abajo y me dice, ¿y a ti quién te dijo? Mirándome abajo con una voz muy fuerte y realmente que daba miedo. Me dijo, ¿a ti quién te dijo? ¿Quién se te ocurrió a ti tomarte una sopita de pollo?
Y yo recuerdo que yo lo miré así con mucho dolor, humillada, porque estaba todo el mundo allí mirándome, todos los cocineros y todo el mundo, y yo me acuerdo que lo único que se me salieron fueron 1000 lágrimas, porque ese hombre me humilló por una sopita de pollo. Y yo todavía esa historia, mira, esa historia yo la cuento y te digo que el auditorio completo llora porque fue el día, uno de los días más humillantes de mi vida. Me sentí más pequeña que una cucaracha, es verdad, pero fue el día que marcó la lanza a lo que sería Alexandra hoy en día. ¿Sabes, Porque Alexandra, yo, que a mí me pasó eso mismo? sí, Sí. no fue una sopita de pollo, pero fue algo. No, yo recuerdo que yo tenía un sueño y era trabajar en un startup. Yo quería trabajar en un startup y Ujú. hice todo lo posible para trabajar en mi primer startup. Y cuando llegué, 60 días luego, 45, 60 días luego, me despiden, pero yo haciendo mi trabajo. Pero la forma en la que sucedió me hizo sentirme pequeño. Mm, Yo recuerdo llegar a mi casa y bañarme y llorar literalmente. Pero ese fue el día que también yo dije, ok, esto no vuelve a suceder. No porque te pueden despedir, las cosas pasan, pero nadie me va a hacer sentirme así otra vez. Y ese fue el día que yo también comencé mi verdadero proceso de desarrollo, donde wow, yo cogí la cosa por mi mano. Yo me sentía la persona más pequeña del mundo ese día. wow. Sí, mira, Te fue un entiendo, te sentimiento entiendo parecido. 100%. Sí, yo me acuerdo igualito, yo me fui para a mi cama, yo renuncié y yo me dije, este es el único día o el último día que alguien me va a humillar a mí por lo que sea. A mí nadie me va a volver a humillar en mi vida. Y yo tomé la decisión, renuncié, me fui a llorar. Yo recuerdo que me fui, me acosté ahí en mi cama, me puse a llorar porque no, para mí, o sea, yo no tenía más que hacer y con un muchachito y toda esa historia. Pero esa fue la lanza de punta al éxito, Alexandra, porque ahí fue donde yo decidí, voy a estudiar, voy a ser una mujer profesional como yo siempre lo quise, y así fue, así fue, así ¿Y fue que cuáles empecé a fueron los estudiar. pasos que diste luego de ahí para... Primero tomar la decisión, esto es de decisión, aquí no hay más, aquí, Ujú. o sea, tú puedes haber nacido en la familia más disfuncional como la mía, con la más carencia, pero tú tomas la decisión de salir adelante. Yo tomé la decisión de ponerme a estudiar en el college. Fueron 10 años de mi vida, o sea, eso no fue fácil, porque era mamá soltera, no tenía inglés, no tenía carro, no tenía dinero, pero tenía las ganas. Entonces, yo me demoré 10 años yendo al college, una clase, después empecé a trabajar tiempo completo, full time, en otro restaurante, en otro lugar, pero yo lo tenía muy claro. Yo me gradúo porque me gradúo. ¿Y cómo tú costeabas la universidad? Grants. Con grants. Ok, Como no tenía, mis ingresos eran bien bajitos aquí, entonces era fácil. ok, Pude aprender cómo se maneja el tema de las tablas financieras y entonces sí, ok. me sobraban 2000, 3000 y con eso yo compraba los libros y así ya iba como saliendo. Me demoré 10 años, no fue fácil, no fue como que te llegó y ya te graduaste, por eso yo les digo a las personas aquí, sí lo puedes lograr. O sea, con esfuerzo, sí. No es fácil, no lo es, pero sí lo puede lograr. ¿Y cuál fue entonces, luego de ese inicio de tu desarrollo personal y los trabajos, el college, 10 años, una década, cuál fue ese primer gran paso o primer momento de éxito que pudiste saborearlo un poco? Pudo haber sido tu primera venta de algo, pudo haber sido crear tu primer logo, tu primera empresa. ¿Cómo, a qué le llamas tu primer golpe de éxito? Bueno, yo digo que yo he tenido muchos pequeños golpes de éxito, porque Mm, como que cada logro pequeño es un gran logro, ¿no? Y yo entré a trabajar al gobierno sacando copias medio tiempo. Ese es un gran logro el haber entrado a trabajar al gobierno. Trabajé 15 años. Aquí. Sí, trabajé 10. Realmente casi todos mis trabajos como empleada fueron con el gobierno, que le agradezco a Dios porque eso me dio mucha experiencia. Y yo empecé a crecer ahí. Trabajé 10 años en el sistema escolar, en el School Board de Miami-Dade. Y también lo cual me permitió estudiar y seguir estudiando porque ahí se promueve la educación. ujú. Entonces ahí empecé a trabajar en contabilidad, después entré a payroll y todo fue como en el área financiera, me iba equipando. Después entré a trabajar en el departamento de Department of Revenue de impuestos de la Florida. O sea, yo fui escalando poco a poco, escalando. Me hice auditora, una de las más productivas de aquí de Miami. Y después me hice investigadora financiera criminal, imagínate. O sea, eso fueron. O sea, tú en algún momento trabajaste con crímenes de cuellos blancos. IRS.
Sí. Totalmente. Bueno, el IRS y el Department of Revenue son diferentes, las personas no entienden mucho la diferencia. Funciona más o menos con el mismo concepto, pero el IRS es federal, o sea, Ok. analiza lo que son tus taxes personales y lo que es el Department of Revenue, o sea, a nivel estatal, analiza los impuestos corporativos Ok. De Florida. de Florida, de la Florida. Ujú. Tú sabes que hace unos años, varios años, am, yo tengo un primo en Estados Unidos, en New York, que él hizo un curso para sacar como, llenar los forms de taxes. Ujú. Y entró a trabajar en una compañía y llenando algunos forms de taxes de algunas corporaciones, él vio los números y se dio cuenta de toda la riqueza que había allá afuera. ¿Qué tú aprendiste o qué descubriste en medio de esos trabajos donde tú podías literalmente ver todos esos números de grandes corporaciones y negocios? Me pasó lo mismo que tu tío, primo. Que me primo. Me pasó exactamente igual. Primero, tengo una experiencia, un conocimiento legal, financiero, pero también ahí fue donde se me abrió la mente. Yo, ¿qué es esto? O sea, yo no conocía este mundo, las compañías. Primero lo que descubrí, que ahí fue donde nació mi propósito de vida, fue el nivel de ignorancia financiera que tienen las personas, aún siendo empresarios. De Uno éxito. Sí, aún siendo empresario, de pronto no un nivel de una ignorancia, pues, de que no sepan De que no nada. sepan hacer un presupuesto. Sino Exacto, ignorancia de... pero realmente es que el tema es complejo, el tema de la ley, el tema de los impuestos no es fácil para todo el mundo entenderlo. Si no tienes un buen contador, si no tienes un buen abogado, si no tienes un buen asesor financiero, no lo sabes. Entonces yo me di cuenta de eso allí pues, entonces ahí fue donde dije, yo tengo que hacer algo por la comunidad. Realmente ahí es donde nace, yo ya había escalado un nivel bien importante donde éramos dos mujeres las más productivas como investigadoras financieras, criminales del departamento. Entonces ya tenía un nivel pues de conocimiento, experiencia y también de autoridad. Yo digo que Dios allí me dio un nivel de autoridad bien importante. ¿Alguna historia, sin revelar nombres, pero quizás sí cifras, que tuviste que investigar y sea una historia o una anécdota bonita de contar o divertida? Y en esa misma línea, Ujú. ¿cómo ustedes dentro del departamento de revenue, vamos a decir, eligen qué Target. tipo de empresas Ujú. auditar? Que es algo que Ujú. yo me he cuestionado muchas veces porque hay muchos mitos de, Ujú. o te pueden auditar random, o tú haces un movimiento financiero que levanta una alerta, o simplemente llegan los archivos y ustedes lo van mirando y van Ujú. tomando decisiones. Están aprendiendo mucho de mí hoy, ¿no? No, Oh, claro. no sé. Fíjate, buenísima esa pregunta. Hay una mezcla de eso. Yo digo que la mayoría son porque esto pasa mucho. Los empleados o clientes, como se dice, ¿cómo se dice? Usuarios, clients. Sí, clientes Lo- ok. acusan se llama, sí, acusan o echan para adelante a la compañía y eso viene mucho de Reportan. reportan es la palabra. ¿Pero en qué sentido la reportan? O sea, hubo esta transacción y no... Lo que sea, por ejemplo, llegan anónimos, la mayoría anónimos, y dicen, mira, hubo una mala transacción, esta persona está cometiendo un error y por ley nosotros tenemos que abrir un caso. O sea, Ok. por ley ya hay un reclamo y hay que hacerlo. Entonces eso obviamente abre. Ahora, dentro de las mismas auditorías, ahorita yo hago asesorías, auditorías también se encuentran, por ejemplo, se está haciendo una compañía, pero se encuentra otra. Y uno dice, mira, pero esta compañía, y entonces se abre otro caso. También cuando llegan a Tallahassee, hay transacciones financieras. Por ejemplo, un caso muy común es cuando las compañías hacen envíos de productos Físicos. físicos, por ejemplo, producto, libros, Sí. eso tiene como es un producto tangible, hay que pagar impuestos, a no ser que se haya ido para otro estado o otra empresa y ya tenga la exención de impuestos. Entonces, esas compañías cuando aparecen en cero de impuestos, también levantan como un tipo de, espérate, ¿por qué están todas estas ventas en cero? Vamos entonces a revisar que sí sea verdad. Entonces ahí viene que la compañía tiene que tener todas sus pruebas de que los envíos se fueron fuera del estado o fuera del país. Y en algún momento, y volviendo a la pregunta que te hice de la anécdota, llevaste un caso sin revelar nombre ni fechas, pero que haya sido algún boom. Sí.
Sí, yo tengo una licencia de estas, yo nunca digo esto, pero bueno, igual esto, nuestra empresa lo que hace ahorita es asesorar este tipo de empresarios para que tengan todo cubierto, ¿verdad? Yo tengo una licencia muy importante de fraude, donde estoy certificada y soy una de las pocas que tiene esa licencia. Fíjate que yo encontré un empresario que no lo encontraba ni nadie. Y yo lo encontré, soy muy buena investigando, soy muy buena encontrando el numerito escondido. Dios me dio una habilidad, pero muy grande en esa área y me encanta el tema de la auditoría, investigación y todo lo que es planificación, me encanta. Y este taxpayer no lo encontraba nadie, yo lo encontré por medio, el hombre no había cómo encontrarlo, o sea, él lo hacía muy bien. ¿Pero qué significa no lo encontraban? No lo encontraban porque acuérdate que la manera de encontrarte o encontrar una transacción es a través de una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El papel, la compra, y entonces no había manera de encontrar dónde trabajaba, o sea, no había manera de encontrar la persona como tal O sea, o su cómo. posición física. Había Sí. identificarlo, o sea, había una transacción, pero no sabían quién había hecho esa O transacción. sea, sí se identificaba. Ok. Nosotros no necesitábamos encontrar a la persona físicamente Ok. o sea, no necesitamos hablar con él porque nosotros teníamos acceso a El sistema. el sistema, obviamente. Pero identificar me refiero a saber de dónde vino esa transacción, desde qué empresa está operando. Ya. Entonces, claro, lo hacían muy bien, como digo yo, aprendí todas esas técnicas de que no había manera de identificar cuál es la empresa que está operando esa transacción. Tú sabes que una de las maneras que las empresas, estos son estrategias financieras, cuando abren varias empresas, entonces es un poquito difícil Sí. Una debajo de otra. una debajo de otra. Eso es una estrategia que si se hacen bien, funcionan, pero hay Sin que saber entrar en hacer evasión. sin entrar en evasión, exacto. Claro, obviamente que eso tiene sus detalles porque hay que tener cuidado con eso, ¿no? Tú- Pero ese caso, entonces fue un caso que yo encontré al hombre, un caso que no terminó bien porque ya entró ya le entró el Estado y entraron otras agencias del gobierno que lo encontraron a través de lo que yo encontré. Pero era algo grande. Fue muy grande y yo fui la que lo encontré y entonces ya después hicieron no sé cómo se llama en español, vi otras agencias del gobierno quisieron colectar esos documentos que yo encontré y sí, hubo que darles. Entonces ya fue un caso que se fue grande, pero fue un Federal. caso federal, pero fue el caso que a mí también me hizo como que, espérate, yo tengo que ya, o sea, ese fue el caso que a mí emocionalmente me afectó un poco porque yo fui la que encontré todo ¿Te este sentías que gigante. corrías peligro? ¿Te sentías? Un poco, sí, ¿De cuánto era el sí. defraudo? Sí, no, son millones de dólares. Y no puedo decir la industria porque es una industria, pues, pero sí, nunca tuve miedo, pero sí supe en ese momento que ya mi vida estaba como que espérate. Y aún así, ya pues yo era una empleada estatal y, y mi información confidencial estaba protegida de cierta manera, pero yo dije sí, pero al final del día, y ahí fue donde yo tomé la decisión ya yo quería hacerlo. Yo empecé mi empresa estando allí por meras ganas de ayudar a la comunidad, ni siquiera por negocio. Yo dije, yo quiero de verdad todo esto que yo he aprendido y que yo he crecido en estos años, necesito entregarle a la comunidad. ¿Y cuánto puede durar una investigación? ¿6 meses? No, 3 años? puede 3 durar de años? 1 año, 2 años. O sea, Y nosotros lo que hacemos ahora es dar asesoría y dar representación también legal a estas empresas. Sales de trabajar en organizaciones e instituciones gubernamentales y te independizas Ujú. con un socio, una socia, sola. ¿Cuál fue ese proceso? Sola, y yo ya me había casado y había tenido mi segundo hijo y yo pues tenía una relación de verdad, acuérdate, cuando tú vienes cargando, pues vuelves y repites ese patrón y yo ya estaba casi divorciándome cuando yo tomé la decisión. ¿Qué me salvó a mí en ese proceso? Que yo siempre fui organizada y yo empecé a ahorrar. Por eso el tema del ahorro es bueno, es fantástico. La gente no le da mucho valor al ahorro, eh, pero el valor del ahorro es una cosa fantástica, primero porque tienes hábitos y eso fue lo que a mí me salvó, el yo poder entonces mantenerme, porque cuando yo tomo la decisión, el papá de mi hijo menor no estaba de acuerdo, o sea, yo era la que tenía toda la estabilidad en la casa, yo era la organizada, yo era entonces Se como que voltearon los de papeles. repente, Antes él era el empresario que estaba establecido y, vamos a decir, sólido financieramente, y luego pasaste a ser tú.
En realidad no, él era una persona empleada. Ok. Entonces, lo cual también hizo mucha diferencia entre los dos porque yo era una mujer siempre creativa, diferente, visionaria. Entonces, eso obviamente yo era una empleada. Al ya yo dejar esa visión de empleada, convertirme en empresaria, pues obviamente ya era como que me están dañando toda la estabilidad, el cheque a cheque que tenemos y eso fue un problema y yo me divorcié. ¿Qué edad tú tenías ahí? Eso fue hace, bueno, eso no fue hace mucho, eso fue hace 6 años Ok. que yo Y- renuncié, sí, 6 años. Y hablemos un poquito de finanzas. Luego volvemos a un poquito a la historia. La mayor o el mayor porcentaje de las parejas que se divorcian es por temas financieros. Ujú. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué crees que sucede eso? Fíjate, eso que yo te conté de mi historia, esas creencias limitantes que trae el uno y que trae el otro. No ha sanado, no ha perdonado, tiene resentimiento con su papá, tiene miedo a quedarse sin dinero, pero es la misma inseguridad que tiene esta persona. Entonces, cuando una persona viene cargando esa maleta de cosas pasadas que no ha sanado y el otro también, ¿qué pasa? Que todos vienen, los dos vienen lastimados y eso tiene que ver con la parte emocional que se traduce en un problema financiero. Y segundo, pues obviamente cuando no hay una comunicación sana, cuando no hay una comunicación del dinero, cuando no hay un acuerdo antes de, cuando uno se va a juntar con la pareja, uno tiene que primero sentarse y acordar. El tema del dinero es vital. O sea, tú no puedes casarte sin saber cómo está pensando la otra persona. A lo mejor la otra persona, tú no le conoces la personalidad financiera y eso es difícil si tú no lo tienes claro. Habla de eso, personalidad. Primera vez que yo escucho ese término, personalmente. Mira, aquí en mi libro personalidad. está, yo No, me lo voy a tengo un tener que leer yo tengo un definitivamente. capítulo, te voy a decir cuál es de personalidad financiera, que tiene que ver con eso. Y es que El, mientras... la parte 1, capítulo 4, personalidades financieras. Y antes de que lo explique, Ujú. lo que yo voy, digamos que, creando confluencias en mi mente, es de que el aspecto financiero va muy atado también a la psicología. Ujú. Como que son, y por eso hay libros como La psicología del dinero, ¿no? Porque se va atando, ¿no? El Ujú. comportamiento, los patrones de comportamiento del ser humano, algunos que son autodestructivos, otros que son un poquito más de creación, tienen que ver con el manejo de cómo maneja sus Exactamente. finanzas. Entonces, ¿qué son personalidades del dinero o financieras para ti? Fíjate, hay 4 personalidades financieras, lo que es una palabra que no nos gusta decir, pero el tacaño. A la gente no le gusta hablar de eso, pero eso existe y eso tiene un patrón y eso tiene un porqué. ¿Por qué se está comportando así? Entonces uno en vez de juzgar a la otra persona, por ejemplo la pareja, vamos a analizar por qué ese comportamiento él lo tiene. A lo mejor de niño no tenía recursos y le toca entonces como siente que lo va a perder, entonces lo está amarrando y lo está amarrando y eso hace que tenga problemas. Entonces, primero autoanalizarse, antes de juzgar al otro, vamos a autoanalizarnos y ver cuál es mi personalidad financiera. Hay otra personalidad que es la que tú siempre quieres dar porque tienes una carencia. Quieres llenar vacíos que tú tienes dándole a otras personas y dando y dando y dando y te quedas sin dinero por estar agradando a las otras personas. La otra es compradora o comprador compulsivo. ¿Por qué estás comprando tantas cosas compulsivamente sin importarte? También es una falta, es una emoción vacío, una emoción carencia, una emoción tristeza. Eso nos toca mucho a las mujeres, el tema emocional, ¿no? De que la mujer se siente sola, se peleó con el marido, pues sabes qué, me voy a ir a comprar ahora, ¿cierto? por Y eso que llenar ese vacío emocional. Por eso es que mi mamá siempre dice que no tiene ropa. No tengo ropa en el closet. Y Pero tiene es dos así. closets. Y tiene dos closets. Pero mira, si tú te pones ustedes van a analizar su closet. Y Mami, te está quiero mucho. lleno de ropa nueva que compraste y nunca la usaste, porque a lo mejor lo compraste por un momento de impulso, te gustó y no lo pensaste. Y yo hago esos ejercicios aquí en el libro, en el primero, vamos a analizar. Y es cierto, tú tienes ropa ahí nueva que ni te la pones y seguramente no te la vas a poner. Tú ¿Y la sabes, cuarta? Y la personalidad? cuarta es cuando una persona ya tiene libertad financiera, tiene libertad de emociones y entonces disfruta lo que gana, disfruta su tiempo, disfruta su dinero, lo da sin estar apegado. Acuérdate que el apego al dinero es una carencia, estar apegado al dinero a que si no lo suelto, no, tú también tienes que esa energía de dinero dar para recibir y saber de que
de que tiene que ver con la siembra y la cosecha también. Me encanta que dijeras energía del dinero, porque realmente yo creo que el dinero es una energía. Ujú. Y viendo las personalidades que tú describiste, no sé qué tú piensas, pero si bien el ahorro es fundamental para el éxito y estar organizados, pero al mismo tiempo debe, o sea, quiero ver qué tú piensas. Ujú. Mi opinión, debe de haber un balance entre, ok, yo puedo ahorrar, pero también si yo me vuelvo un tacaño que lo quiere Acumular, Ah, acumular. sí. acumular, Ujú. también puede llegar a ser un pensamiento limitante Ujú. y te olvidas de crear dinero, de producir más dinero, porque estás más enfocado en simplemente ahorrar como de manera esos $1,000 semanales o esos $1,000 mensuales. ¿Qué tú piensas de esas personas que le dan más energía al ahorro que a la producción del dinero? Tienes toda la razón. El ahorro es una base, pero necesito yo invertir ese ahorro porque si no se va a quedar ahí y no va a fluir. Entonces, sí, creemos en el ahorro como base, pero creemos en que ese ahorro hay que invertirlo. Uno puede tener obviamente una base financiera como parte de tu capital, pero hay que invertirlo, hay que hacerlo crecer, hay que invertir en ideas, hay que invertir en negocios. Si no, no fuéramos empresarios. O sea, Totalmente. cuando uno se convierte en empresario, uno arriesga. Uno arriesga porque uno sabe, uno está creyendo en sus ideas, está creyendo en su producto. Y la parte de la inversión, definitivamente para nosotros también es parte vital de lo que hacemos para que un empresario pueda crecer. Fíjate, si tú estás todo el tiempo trabajando como empleado, gana lo mismo, guarda lo mismo, realmente no hay crecimiento. Entonces, Totalmente. no hay crecimiento, Porque, vas a hacer igualmente toda la vida. porque me imagino que tú dominas muy bien el tema de la inflación, Ujú. lo que si tú ves las matemáticas los últimos 20 años, los salarios aquí en Estados Unidos no han crecido Exacto. por el producto inflación. Ujú. Y cuando tú hablas de inversión, usualmente, ¿a qué target de mercado tú diriges a tu público y por qué? Ujú. Nosotros creemos mucho en el tema de inversiones de bienes raíces, nos gusta mucho porque es un bien que tú estás adquiriendo y va creciendo patrimonio. O sea, nosotros trabajamos en base a una pirámide que se llama la pirámide de tu riqueza, ¿verdad? Entonces empezamos con lo que es la seguridad financiera, porque a veces los empresarios que queremos crecer, crecer, crecer sin tener una base, ¿verdad? Y la base es la seguridad financiera, lo que son tu protección, tus seguros, todo lo que tiene que ver con tu seguro y con tu salud también y la de tu familia. Después pasamos a la parte del ahorro para poder entonces estructurar el dinero, saber cómo lo manejo, cuáles son mis estrategias, cuáles son los porcentajes que yo debo, ¿no? En mi economía personal. Después pasamos al tema de inversiones, ¿no? Ahí tenemos las inversiones, bienes raíces, inversiones en productos financieros, inversiones en productos indexados también. Yo sé que está la bolsa. Y después entonces ya nosotros creamos un patrimonio que es el patrimonio y el legado que vamos entonces a transferir para nuestras generaciones. Me encanta el primer escalón y me estoy preparando. O sea, yo este año eh, me he dedicado el 90% de mi educación a manejo patrimonial post generación, no para mí y mi esposa, sino para mis hijos. Exacto. Y en tu primer escalón, tú hablas de seguridad financiera. Mencionaste brevemente el tema de los seguros. Ujú. Seguros de vida, me imagino que tú Sí. mencionas. Y eso es parte clave. Quiero saber qué acápites o lecciones puntuales, prácticas, tú nos puedes dejar aquí en este podcast, porque hay diferentes tipos de seguro de vida. Seguros a un plazo y seguros Ujú. hasta la muerte. Exacto. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son los beneficios de cada tipo de seguro? Me encanta ese punto porque, como te lo dije, es la parte más importante para yo poder subir mi escalera. Entonces, el tema de seguros, si tú le pones seguro a tu reloj, a tu teléfono, a la casa, porque nosotros no tenemos seguro para nosotros, ¿verdad? Y en nuestra empresa ese es uno de los servicios que nosotros brindamos. Entonces, hay dos tipos de seguros. Hay varios, pero yo me enfoco en dos que son como para más fácil entender. El seguro a término, Sí. que como dice su palabra, es término. 20 Usualmente años, 10, 10 años. 20 y 30 es el máximo, Sí. ¿ok? Entonces es un seguro que te cubre. Si te mueres, pues entonces le dan el dinero a tu familia y hay beneficiarios. Pero si tú estás en vida y te enfermas, también te cubre beneficios en vida. Y eso es importante saberlo, que nosotros los empresarios tenemos que tener esos seguros
Si te llegas a enfermar, te incapacitas, Dios no lo quiera más adelante, ¿verdad? Te puede pasar algo. Ese es un seguro término. Y corrígeme si me equivoco, es la razón número 1 de bancarrota en Estados Unidos, salud. Sí, 3 de 5 bancarrotas son causadas por gastos médicos. Increíble. Y es así. Y aquí, sobre todo en Estados Unidos, mira, aquí tú vas al hospital y facilito son, ni Medio siquiera millón de sé, dólares, sí. 20,000, Un parto con un problema son $500,000. Y fíjate, qué buena que estamos hablando de eso porque hay una diferencia también. La gente piensa que el seguro médico sí es un seguro, pero el seguro médico le paga al hospital. El seguro de vida te paga a ti. Claro. Correcto. Claro. Fíjate la diferencia. Entonces, y ese es el término. El otro es el producto que es permanente, que es un producto que te permite ahorrar, ¿verdad? Pagas un poco más, pero tú estás pagando una parte para el seguro y la otra parte un ahorro que se convierte en un ahorro con un fondo indexado que gana Exactamente. intereses. Que te puede generar, ¿cuánto está generando ahora? ¿Un 4%? No, ahorita nosotros los productos que estamos sacando ahora son 6,5% Garantizados. garantizado. ¿Qué lo Eso es respalda? fantástico. ¿Qué fondo indexado? Fíjate, los S&P 500, que son los S&P 500, Ujú. que son las 500 compañías más rentables. Es decir, eso no, si la bolsa... Estados Unidos. O sea, Estados tú estás Unidos. apalancado a Estados Unidos, Sí, básicamente. sí, no, y es fantástico porque si caen los números, ¿verdad? Te va a quedar en cero ese periodo, pero nunca va a bajar de cero. Y tú sabes que, y quiero educarme en esto, porque me estaba intentando vender uno allá en República Dominicana. Si está respaldado por el S&P 500 y el S&P 500, vamos a ponerle un promedio, cambia habitualmente dependiendo del día en que lo busquemos, cuando tiramos el promedio de los últimos 5 años, pero vamos a ponerle que el promedio es 14 en los últimos 5 años. Ujú. La última vez que lo vi andaba por 19, pero que 14. ¿Por qué paga un 6 el seguro si está respaldado por el S&P 500 que ha pagado un 14? ¿Por los management fees o por qué? Fíjate, el cap de los fondos indexados con el Index Universal Life, que se llama, el máximo son como 9 y pico, Ujú. no son 14. Eso puede ser anualidades, que ese es otro producto. Pero, pues, porque ese es el máximo que te está dando en combinación, porque la compañía lo que hace es que te da la combinación de lo mejor que está en el momento. Exacto. No, Y te puede subir un poco más, como puede bajar. y aparte la compañía se cubre porque hay una parte de los que pagan las primas que se van a morir, van a fallecer. Sí, Y, ese es, ujú, y ese es tienen como el que... número Por que eso es la discrepancia en los Esa es la números. discrepancia. Pero si mal no entiendo, tú me explicarás mejor, Alexander, Sí, de los mayores beneficios de... Porque también es una fuente de ahorro. sí, Aparte de que te estás buenísima. asegurando. Ujú, Tú puedes extraer el dinero que tú mismo vas agregando, sale como préstamo hacia ti, libre de impuestos, mientras va correctamente. creciendo. Exactamente. Es que es una estrategia financiera que es cuando la sepas manejar es fantástica. Y yo te lo digo porque lo hacemos, porque me gusta, porque funciona y entonces tiene muchas ventajas. Ahora, el seguro que tienes con este producto es hasta que te mueras, o sea, no se va a terminar como el término. Si estás aportando más, entonces es libre de impuestos. ¿Por qué? Porque hay estrategias de cómo sacarlo libre de impuestos. Lo puedes sacar a través de un préstamo. Sí. Y déjeme seguir aquí con Alessandro, que yo tengo una Está hija. bueno. Se puede, una niña recién nacida puede tener enseguida su seguro de vida. Sí, de hecho, es el mejor producto que tú le puedes hacer a tu hija hoy en día. Totalmente. Y ¿Por qué? Antes de... que Buena pregunta. ¿Por qué? Porque está joven, el riesgo de muerte es mínimo, entonces le pones una aseguranza pequeña. Fíjate, eso es como nosotros hacemos mucho de niños por eso. La aseguranza es pequeña, pero el máximo de contribución. correcto. Entonces uno estructura el sistema que te dice, dame el mínimo de cobertura para una niña de 2 años, pero dame el máximo en $500 o 300 al mes. Entonces todo te va a acumular y te va a acumular. Y tú a tu niña, si tienes una niña o un niño, Niña, sí. niña, en 10, 15 años, te lo digo, la verdad, ya tiene más de $500,000. Sí, correcto. Literal, Correcto. los planes que hacemos nosotros. Entonces imagínate, es un plan que, Que no sé, o sea, es una maravilla. ¿Tus De dos las- hijos tienen? Sí, y yo tengo 2 y ahorita voy a sacar otro también. De las- Claro. ¿Otro hijo o otro seguro? Otro segundo. de las familias de la era industrial, de los padres de América, del capitalismo, de los Carnegie, Rockefellers, Henry Ford, sus descendientes,
la fortuna que se ha quedado menos impactada ha sido la de los Rockefellers. Y se le atribuye a que dentro de su estrategia de manejo patrimonial es que a cada niño enseguida nace, se le pone un seguro de vida, el cual ellos, ya cuando son adultos, obviamente ya tendrán mínimo patrimonio, un patrimonio como tal, que ellos pueden acceder para emprender sus próximos negocios. Tienes toda la razón. Y protegido por un trust. Por ejemplo, los Vanderbilt no hicieron eso Le dieron todos los hijos. y tienen cero. Cero. Y los Rockefellers aún salen en Forbes. Ya hay más de 300 Rockefellers. Obviamente esto es hace más de 150 años. Se han multiplicado. Pero son la familia de esa era más rica. Wow. Nosotros también, ahorita que hablaste de Trust, parte de lo que nos hacemos en nuestra empresa es también planificación patrimonial. Por eso cuando hacemos la pirámide, nosotros tenemos en nuestra firma, tengo asesores financieros, obviamente certificados, y tengo asesores legales, o sea, abogados. Y hacemos lo que es la creación del trust, que viene siendo todo este patrimonio que hemos creado, los seguros, las casas, las inversiones, porque hay que protegerlo. Sobre todo aquí en Estados Unidos, tú tienes que proteger ese patrimonio. Yo que trabajé en el gobierno sé las consecuencias de tener eso en el aire. Si tú no tienes estructurado lo que es Siempre te lo pueden quitar. fideicomiso, tu testamento, sí, tiene que pasar por la corte. Ahí no hay, ¿y por qué? Porque tú no dejaste nada escrito, nadie va a saber lo que tú querías. Entonces tú no quieres que el gobierno decida por ti, ¿verdad? Correcto. Tú quieres decidir. Y en vida tú tienes control de ese patrimonio a través de la creación de un trust. Y ese trust se convierte en un trust generacional Correcto. porque va a ir creciendo, tú le vas a poner más funding, vas a ganar más dinero. Y tu dinero, tú no eres dueño de tu dinero, el dueño es tu trust. Entonces si te llegan a demandar o el banco, algo... Tú eres intocable. Y Alex, ¿Qué tanto de ¿Viste tu cuánto te patrimonio? enseñé hoy? No. Sí, no, y estoy... Y es que a mí me apasiona el tema, A mí entonces. también, porque qué maravilloso hubiera sido nacer y tú tener 3 pasos de los 10 importantes de la vida ya adelantados. Exactamente. Y, por ejemplo, Alexandra, si tú pudieras decir de tu patrimonio, ¿qué porcentaje está a tu nombre y qué porcentaje está en otra entidad legal? Todo está a nombre de mi trust. Tú no tienes nada. la mejor. Yo te lo acabo de decir. Y fíjate, todo está a nombre de mi trust, mis hijos son mis beneficiarios, Ok. ¿verdad? Y mis empresas, porque tengo varias empresas, también están dentro del trust. Claro. Eso no se puede olvidar. Claro. No es solamente crear el trust, es hacer los transfer de todos los activos al trust. Y también el dinero que tú tengas en las cuentas de banco es mejor que el trust sea tuyo. Totalmente. ¿Por qué? Una demanda, una enfermedad, una caída. O sea, todo lo que hablamos ahora pudiera generar que en un momentico tú pudieras perderlo todo. O algo tan simple como yo construí este patrimonio y mis hijos no están interesados para nada en continuarlo. Ah, No eso tienen también. la preparación. Y puede sonar mal, pero yo he visto casos donde conozco personas que me dicen, no, es que mis hijos no están, ellos no quieren hacer negocio, ellos nacieron ricos, se quieren quedar ricos, no quieren trabajar, yo no confío en dejar este imperio. Trust. Vive bien para Totalmente. siempre, tú no vas a tener necesidades, pero el dinero que lo maneja un CEO, que cobre su rentabilidad en base al performance del trust, y todo el mundo feliz para siempre. ¿Tiene casos toda la como razón. ese? Ujú. Pero aclaremos algo y me encantaría tu opinión, Alexandra. Sí. Históricamente, esto de los trusts y cómo manejar el patrimonio de la familia era una educación reservada para la élite. Ujú. Pero realmente no hay que ser millonario para estar organizado financieramente. ¿Desde qué patrimonio tú entiendes que alguien debería de asegurarse de tener todo organizado? ¿Posterior a $250,000? ¿Posterior a $500,000? Ujú. Fíjate, no determina la cantidad, porque aunque tú tengas un carro, aunque tú tengas una casa, tú tienes que tener organizado. Obviamente que de acuerdo a que más dinero tú adquieras y más riqueza, más lo necesitas. Más te lo exige. Pero todo el mundo necesita un seguro, todo el que respire. 100%. Todo el que respire necesita un testamento, por mínimo, porque hay casos donde solamente un testamento pudiera ser necesario si no tiene tanto patrimonio, pero todo el mundo lo necesita. Todo el mundo lo necesita. Ahora, lo que tú dijiste es básico también. Tú tienes control del patrimonio en vida, porque tú eres tu propio trustee. Trustee es como el Fideicomiso. albacea, creo Sí. que se llama, algo así. En No sé cómo se dice en español, español. el fideicomiso.
Fideicomitente. Eso, fideicomitente. Entonces tú tienes control de tu patrimonio en vida. Tú sabes que, y yo estoy seguro, Fideicomisario. Algo así. fideicomisario. Sí. El fideicomitente, lo que pasa es que hay beneficiario y está el otro. Fideicomitente. Yo creo que fideicomitente es el otro. Ujú. Sí. Ujú. Wow. Tenemos mucho que no vemos el fideicomiso. Nosotros tenemos fideicomiso. Sí. ¿Tienen? Sí. Sí. Ah, qué bueno. Eh, Hay que revisarlo. Esa es otra noticia. No se puede hacer y dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Claro. O sea, hay que estarlo actualizando. Lo dejamos administrando con un CEO. Sí, pero actualizarlo, revisarlo, que a lo mejor haya un cambio, un beneficiario, una empresa nueva. Un solo beneficiario. Ah, Tenemos. bueno, perfecto. Bueno, pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Me imagino que las personas que están escuchando esto, primero, están aprendiendo muchísimo. Yo estoy Ujú. aprendiendo bastante. Pero va muy de la mano la pregunta que te voy a hacer con la pregunta que te acaba de hacer Ernesto, que es, ¿a partir de qué patrimonio una persona lo puede hacer? Que todos lo pueden hacer. Pero la pregunta es, suena muy enredado todo. ¿En cuánto tiempo una persona que tenga un patrimonio, digamos, de $500,000, tiene 2 compañías, tiene un portafolio de inversión en el stock market, tiene una propiedad, tiene una empresa que genera constantemente cash flow? ¿En cuánto tiempo una persona con estas características pudiera organizarse financieramente contigo y tu compañía? Fíjate, el proceso, un mes juicioso, sentándonos, organizando, nosotros le hacemos toda la planificación financiera, un mes, se puede tardar un poquito más, pero realmente es más fácil de lo que se ve, porque yo lo hago fácil. Y porque No la es un agencia, proceso la agencia fácil. lo hace. Claro, nosotros lo hacemos y yo de hecho soy la que dirijo el proceso y los abogados pues obviamente ejecutamos con los abogados. Y al final, ¿qué le queda a la persona? ¿Le queda una carpeta? ¿Le queda un Y archivo? te queda una carpeta con 4 documentos. ¿Cuál es? El fideicomiso, que es la lista de instrucciones. Es decir, ahí están todas las instrucciones de Con todo. las reglas. La Todo. política de inversión. Las políticas, Ujú. las empresas, la división de quién va, quién recibe quién, cuáles son. Todo eso queda una lista de instrucciones. En vida, estos son mis deseos y a muerte, esto es. O sea, que eso ya quedó clarito. El segundo, el testamento. El testamento dice todo lo que son los bienes tangibles, por ejemplo, el reloj. Yo quiero que el reloj se lo den a X persona. Estas son mi familia y también en el testamento ponemos el guardián legal de los niños, que eso es importante cuando son menores de edad. Ese es 1, 2. El tercero, la parte médica. Esto es importante. Si tiene que tomar decisiones médicas por ti, tú dices, ok, si a mí me pasa algo, estas decisiones médicas las va a tomar X persona. Usualmente es la pareja, ¿no? Pero tú decides también si es un hijo, eso. Y el cuarto, que es un poquito sensible, pero también lo hacemos si llegara a quedar a la persona estado vegetal, ¿qué quiere hacer? Porque es que eso, ustedes no han visto que hay casos que está la persona casi ya muriéndose y nadie toma la decisión porque nadie sabe, nadie quiere desconectar a la otra persona, eso es delicado. Y luego de que se te entregan esa carpeta con esos 4 folders, vamos a llamarle, y ustedes hacen toda esa consultoría, ¿no? La persona ya está plenamente consultada, se le explica, tiene los conocimientos, se sigue pagando un fee mensual para administrar, digamos que básicamente lo que se le ha entregado, ¿no? Y haya vigencia, un mantenimiento, vamos a decir, un management fee. Y segundo, el tema de los impuestos, entonces. Porque me imagino que una persona que se organice completamente, pues al estar más organizado, está también, vamos a llamarle, más expuesto. Vulnerable. Exactamente. Sí. Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Fíjate, nosotros hacemos, este es un proceso, pero también hacemos antes de este proceso la planificación financiera,
que es todo lo que es el análisis financiero personal, las cuentas, o sea, le hacemos toda una auditoría de sus finanzas. Dentro de esa auditoría nosotros tenemos otros expertos, que es el experto de impuestos, tenemos el contador, o sea, de que de acuerdo a la necesidad nosotros lo vamos enviando a cada experto. Si nosotros pudiéramos llevar esto a costos, si nos vamos en una aerolínea, podemos tomar Economy, son $100. Vamos a ponerle Ujú. números bien aterrizados. Podemos irnos un poco más, digamos, business class o podemos subir, ¿no? De nivel, $500. Y luego tenemos un jet privado que son $1000. Vamos a ponerle que esas son las Sí. 3 maneras que me puedo montar en un avión. No vamos a incluir el Body Pass, que es el gratuito. ¿Cuáles son los costos? ¿Por dónde andan los costos de una planificación financiera si decimos, bueno, este primer paquete que es esto, el intermedio y luego el avanzado? Claro. Fíjate, bueno, una asesoría financiera con Alexandra personal privada tiene un costo importante, pues porque yo estoy dedicándole el tiempo. Ahora, si ponemos el equipo, puede ser entre 5, 10 mil, 15 mil, más o menos. Uno entre 5 mil y 10 mil, todo el proceso, Ok. ¿verdad? Porque hay que pagar, eso incluye los abogados y todo lo demás. Puede ser que sea un poco menos, pero más o menos entre ese rango. $15,000 y tengo mi carpeta con mis 4 folders. Y si yo te doy Sí. todos mis... Ok, contrato el servicio, tú me requieres todos los documentos y Ujú. yo te lo entrego. ¿Qué es lo primero que tú estás mirando para identificar cuáles son las mejores opciones para mí? El patrimonio que tú tienes. Fíjate, aquí, digo que en general las personas no tienen ni idea de cuán valorado es su patrimonio, o sea, cuál es el valor de tu patrimonio, la gente no sabe. Nosotros le hacemos un valor a tu patrimonio, Ok. porque tú mismo ni sabes, a lo mejor tienes más de lo que te imaginas. ¿Por qué? O Porque, menos. o menos, Y pero, piensas que pero tienes. pero casi siempre pasa que es más. ¿En serio? Sí. Sí. Sí, porque la gente dice, yo no tengo mucho, yo tengo una casita y tengo mi empresa, pero cuando empezamos a valorar y hacer todo el análisis de auditoría, tienes hasta más. ¿Por qué? Porque el seguro es un activo y tú no lo estás viendo como un activo, pero el seguro es un activo. En protección a la deuda Un futura. seguro de $1 millón es $1 millón. Claro. Y fíjate, y eso hasta cuando las personas van a hacer préstamo, nos llaman a nosotros. Ay, mira, ¿cuánto es que tengo del seguro? Que eso me están preguntando porque el seguro es un activo. Entonces, eso es como uno, ¿no? De los servicios. También tenemos un servicio donde las personas pagan mensual por la consultoría mensual. El tema financiero, la gente siempre tiene muchas preguntas. Mira, ¿cómo hago esto? Quiero hacer esta compra de este negocio. ¿Qué opinas? Entonces nosotros les damos asesoría, consultoría. Y el tema del seguimiento cada 6 meses, el tema de la planificación, el traje es muy importante. Mínimo cada 6 meses o cada año, porque siempre hay un cambio. Tú no sabes si tu hija se casó, hubo un divorcio, o sea, es que pueden pasar tantas cosas dentro. O te ganaste una lotería O recibiste una herencia. o una Usualmente, herencia. usualmente cuando una persona hace esta planificación con ustedes, o overall, cuando es una planificación bien hecha Ujú. y te entregan tu carpeta con tus 4 folders, suelen luego de allí beneficiarse para crecer más financieramente porque ya están organizados. ¿Y cuál es el ratio promedio de que sucede ese acontecimiento? Fíjate, sí, la gente ya tiene conciencia cuando pasan por nuestra oficina y nuestra asesoría, que nosotros somos educadores. O sea, por eso es que el tema de nosotros en nuestra oficina, la gente se va muy con conciencia porque nosotros no solamente le estamos haciendo un servicio, nosotros le estamos educando. Que a veces hasta me dice el abogado, ¿tú te demoras? Le digo, sí, a mí me gusta enseñar. O sea, a mí me encanta que la persona entienda y hasta que yo no vea o nosotros no veamos que la persona entendió, nosotros no avanzamos. Me Nosotros imagino. volvemos y le hacemos otra vez con el abogado, otra vez. ¿Tienes una pregunta? Sí, volvemos otra vez. Vamos otra vez como baby steps, ¿verdad? Entonces sí, el chance de que obviamente la cosa cambie va a ser muy alto siempre. Ahora, dentro de lo que nosotros hacemos, dentro de servicios, también tenemos los planes de seguro, de retiro, de ahorro para los niños. O sea que también dentro de la planificación está cubrir cada necesidad. Y es más Eh, fácil luego ir a un banco con esa carpeta y apalancarte. Claro, el trust tiene un valor muy grande porque el trust es algo que está protegido y de hecho como te digo, hay bancos que te dicen, no, yo tengo un trust, ya eso te da también, te da confianza y seguridad. Cuando una persona tiene un trust, tú dices, esta persona tiene un nivel de educación y conciencia. de conciencia que no es igual a uno que no tiene. Cuando una persona te dice que tiene un trust es porque, wow, Ya saben. ya tú eres una persona que te interesas
por tu familia, por tu crecimiento, y es una persona que para mí es una persona que está en crecimiento. Claro. Yo me imagino la cantidad de personas que tienen 3 años con $150,000 ahorrados o mal colocados, que tú le dices, oye, pero vamos a invertirlo aquí mejor, Es no tuviera verdad. tanto. Sí, es verdad. Nosotros apoyamos el tema de inversiones definitivamente. O sea, la bolsa, al que le gusta, al que le funciona, está bien. O sea, está bien. El tema de bienes raíces también está bien. El tema de los productos financieros también está bien. Cuando uno aprende en dónde yo puedo invertir, entonces yo tengo la claridad para decir, bueno, entonces déjame diversificar, ¿verdad? Diversificar mi patrimonio, mi dinero, y ya yo sé que entonces esto me genera tanto, estas son las propiedades que tengo, quiero un seguro de vida con ahorro, quiero para mis niños, eso entonces te da también una amplitud en tu crecimiento financiero también, ¿no? ¿Y cómo se elige la persona que va a manejar un trust? Porque en vida, como tú mencionabas, o lo que tú has visto en tu experiencia, Ujú. que es la opción que utilizan tus clientes. Porque hoy yo estoy aquí, tengo mi trust y yo estoy administrando todos mis activos, mañana no estoy. Tú me decías que las personas muchas veces dejan ya por escrito quién es esa persona. ¿Cuáles son los criterios que tú has visto que se toman regularmente? Fíjate, esa parte de escoger quién es tu trustee, o sea, es que tu trust en inglés es confianza, es Confianza. como tu persona de confianza. Cuando nosotros llegamos a esa parte, nosotros dejamos que la persona se tome 1 o 2 días porque queda como confrontada, como que, ¿quién es mi persona de confianza que yo le voy a confiar? Ahora, no es tu beneficiaria. La beneficiaria puede ser también tu trustee, pero a lo mejor no. Ujú. Pero nosotros le damos como unos días para que la persona procese porque es un tema como muy personal. Entonces nosotros, bueno, tranquila, váyase para a dormir a la casa y créeme, es necesario ese tiempo como de, porque queda como confrontada, ¿verdad? Si me llega a pasar algo a mí, mis hijos, entonces es un tema porque es un tema muy personal. De hecho, te voy a decir algo, el día que yo firmé mi trust, yo lloré. ¿En serio? Yo lloré, pues yo decía, Dios mío, yo hago esto todo el tiempo en la oficina con mis abogados y yo lloré porque era yo, o sea, me está tocando a mí, a mis hijos. Digo, es cierto. Y el abogado me dijo algo a mí que nunca voy a olvidar. Me lo dijo, me confrontó, me dijo, te tengo que hablar como le hablamos. ¿Usted se ha puesto a pensar que el día que usted se muera, el día que tú te mueras, tu empresa ya no vale nada? Porque tú, o sea, no que no vale nada, pero como que tu empresa puede morir el día que tú mueras y yo, a mí esa pregunta me confrontó porque yo no lo había pensado. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo empecé a llorar porque vi, pero ¿por qué estás tan nervioso? Y digo, no, porque siento lo que está sintiendo la gente también. Entonces, y después senté a mis hijos y le digo, bueno, aquí está todo. Mateo, el menor, me miraba así como asustado. Le digo, no te asustes, esto no pasa nada. Ya está el trust, aquí están los... O sea, y nosotros le entregamos al cliente también como una maleta bellísima a prueba de fuego y a prueba de inundación. A eso no le puede pasar nada. Una caja negra. No, es Una una caja cajita negra, pero me encanta porque está, no, y ahí todo organizadito, los pasaportes, los seguros. Mira, esa es una de las cosas que la gente más em, olvida Sí. organizar, o sea, como que todo esto, ¿dónde está? No, pues yo no sé, que ahí están. Entonces, tú no sabes, o sea, eso es ¿Cómo se súper... protege eso luego de que ya te lo entregan? Luego de que ya tú tienes todo documentado y lo tienes en tus manos, en tu maleta, a prueba de fuego, a prueba de agua, pero ¿cómo hay manera de guardar copias? Sí, nosotros te entregamos el original porque el original es tuyo, nosotros no nos quedamos con el original, o sea, el original esa es tu vida, pero también se te entrega, te llega un link y tú ahí descargas todo digital y la idea, nosotros te entregamos todo digital también para que tengas eso. Nosotros te guardamos una copia digital también por si acaso, como para llevar el récord de lo que estamos haciendo. ¿Y hay alguna institución gubernamental que también tenga una copia? No, eso es lo más lindo. Eso solamente es tuyo y de tu familia. O sea, que eso no va a pasar por corte, eso está protegido confidencialmente, que el trust lo que hace es protegerte también. Porque si tú no tienes eso en un trust, se va para la corte y eso se puede volver récord público. En tu Claro. cambio, tú cuando tienes eso solamente lo sabes tú, tu familia y tu abogado, pues. Y en esa línea yo conocí a una persona que hizo un trust y lo que hizo fue que como tú le das su maleta Sí, antidestrucción, ajá. él tomó ese folder y fue a un banco, Y lo compró guardó. una caja Ujú. dentro del banco, guardó el folder y en su testamento puso que todos los Mm. documentos pertenecen, o Ah, sea, su buenísimo. abogado tenía ese documento, cuando él murió, aquí están todos los documentos necesarios para extraer Wow.
esa carpeta y estaba siempre en una caja de un banco Muy organizado, ¿eh? ahí. Ujú. O sea, el día que se lo entregaron, las puso, las pagó y se quedó ahí para siempre, hasta el día que falleció. Wow. No sé si eso tú preguntabas, pero Sí. es un caso que yo conozco que Sí. eso hizo. Y fíjate, esto yo le digo a la gente, esto no es de asustarse. Pero como que da miedo. Sí da miedo. O sea, yo... No, yo cuando te hablo en los... escucho Mira, y siento algo. sí, yo hablo, O les voy a sea- decir la verdad, yo hablo este tema porque me sale y a mí me salen 4 y 5 clientes en la noche en esa fiesta. A mí, yo tengo que trabajar contigo, yo necesito, así tan literal, y me llegan llorando y yo, bueno, ok, espérate, dale el teléfono a mi asistente, pero yo hablo de este tema, y es un tema que confronta, pero es un tema que todo el mundo al final del día lo quiere hacer. Y tú sabes, por ejemplo, lo que yo siento ahora mismo mientras tú hablas, Sí, es que confronta. lo que siento es, pero es que yo no estoy preparado. Y a mí me encanta. Que confronta, ¿verdad? Sí, No, y es lo que siento, digo, ahora te escucho y digo, ok, he construido algunas cositas en estos 10 años, pero no estoy preparado entonces. No estoy por ejemplo, preparado. nosotros cuando educamos con la pirámide financiera porque te mostramos como en qué nivel, y entonces tú sabes en qué nivel estás tú. Y yo le digo a las personas en la conferencia, ok, levántense ahorita mismo los empresarios que están en el nivel 1 y se levantan pocos. Porque tú crees que tú estás organizado, ahorita que tú ya saltaste la tercera y tú no has organizado la base. Entonces, Yo creo que tiene tiene ya 3 clientes aquí, los 3. no, y a mí me encanta y nosotros tenemos un equipo, el mejor equipo legal de abogados, el mejor. Porque los abogados que tenemos, aparte que tenemos abogados de acuerdo a los clientes, ¿no? Porque hay unos que tienen un patrimonio más elevado, también somos estrategas de impuestos, o sea que también buscamos la manera de, primero mi experiencia y segundo con el abogado también, a ver cuál es tu mejor opción para evitar pagar impuestos, no evadir. Claro. ¿Puedes diferenciar lo que es aludir y evasión? Sí, tú puedes evitar impuestos de manera legal, a través de gastos, por ejemplo, en las compañías, hay muchos gastos que tú puedes poner a través de la compañía y tú puedes evitar impuestos, o sea que es legal. Ujú. De eso, eso nosotros también lo enseñamos mucho. Y evadir es hacer una transacción donde tú estás ocultando o estás manipulando una transacción para evitar o evadir algo legal. Entonces eso sí no se puede hacer. ¿verdad? Una pregunta. Pero evitar sí. Dale. ¿Cuándo crees que los padres están listos, o ambas partes, los hijos y los padres, para tener esa conversación de, mira, este es mi patrimonio, tú vas a ser de los beneficiarios, porque puede ser el caso de que hay mucho dinero, Sí. pero tú tienes niños que aún no sabes si tienen la madurez de entender cómo van a digerir eso, si van a dejar de estudiar? ¿Cómo es ese proceso? Claro, fíjate, pues obviamente un niño siempre tiene que tener un guardián legal o el papá el que lo representa, ¿no? Porque pues un niño pequeño, pero importante eso, que el niño tenga esa persona que lo represente, si en caso de que tú faltas, entonces, ¿quién va a tomar el dinero que tú le estás dejando? Usualmente la mamá o la pareja, ¿no? Pero por eso viene el trustee, porque ¿qué pasa si estabas viajando en un avión y se murieron los dos? Es que mira, este tema, mira lo que pasó en el jet set. Yo lo pongo de ejemplo y es la verdad. Sí. El jet set, tú fuiste a bailar, tú fuiste a pasarla divino Que en paz descanse. exacto, lo pongo de ejemplo porque obviamente a nosotros a todos nos dolió, pero es un ejemplo, cómo nadie sabe lo que puede pasar. Y en un segundo pasó una tragedia que todavía nosotros vivimos. De hecho, ahorita yo fui a República Dominicana y eso me afectó. Fui a un lugar que me invitaron ¿no? de noche y yo me tuve que ir porque yo me sentí afectada en ese lugar. Entonces, pero son cosas que, imagínate, nadie lo esperaba, nadie sabía. Y así en la vida es bella, pero no sabes, o sea, es vulnerable también a veces. Y eso es un ejemplo que nosotros a veces ponemos también porque fue un segundo. Literal fue un segundo donde Literalmente, pasó sí. todo. Entonces, ¿qué te queda? Obviamente los momentos vividos, ¿qué te queda? La siembra que tú le haces al mundo, a tus hijos y la planificación. Y que tú no dejas un problema tampoco, porque ese post sin preparación causa un conflicto o puede causar un conflicto bastante amplio mientras todo está bien, pero luego si la cosa no está organizada. Dejas más problemas de lo que
Y es un tema, como dices tú, la gente no quiere hablar, la gente es un tema que da miedo, pero es un tema que es mejor hablarlo, lo que estábamos hablando ahorita. Siéntese con la pareja, con la familia. El tema de las finanzas personales es muy importante, por eso nosotros em, le creamos conciencia a la persona de que el tema de finanzas personales es tan importante como, como tu empresa. Porque el empresario tendemos mucho, quiero vender, quiero generar, quiero viajar, soy speaker, sí, pero te has puesto a planificar tu vida personal, que es tan importante como la otra, y saber que son separadas, relacionan, pero son separadas. Legalmente, cuando una persona, digamos, padres fallecen y todo lo que construyeron, no dejaron un testamento, no tienen un trust, simplemente fallecen. ¿Qué procede legalmente y qué es lo natural que sucede acá en los Estados Unidos con ese patrimonio? Ya no están ellos, pero están los hijos. Se va para la corte. ¿Y qué pasa en la corte? La corte ahora tiene que contratar abogados, tiene que contratar contadores para entonces determinar cuál era, hacer una investigación, porque eso nos pasó hace poquito con un caso donde pasó exactamente eso. El muchacho era único hijo y la mamá tenía varias propiedades, pero nunca quiso hacer el testamento ni nada. Entonces ella estaba casada con otra persona, que era su padrastro, pero al ella morirse y no dejar nada, entonces, y era un solo hijo. La corte entonces ahora tiene que determinar, ni siquiera, no lo determina ni el hijo ni la pareja, lo determina la corte, porque tienen que analizar qué propiedades tenía, a nombre de quién estaba, el dinero dónde estaba. Y eso, fíjate, no solamente implica tiempo, usualmente son entre un año y medio, pero dinero también, porque eso es el 30% más o menos de lo que se quedaría de tu, Que esa es de la, tu esa es la parte de la pregunta. herencia. Si eran $100, vamos a ponerle $100, siempre números redondos, o del 100%, Ujú. por esos gastos y ese tiempo, poder reducir 30%, poder Alrededor reducir. de 30% más o menos de lo que tendría que pagar de ese... Y cuando de- recibes herencia, luego de recibirla menos el 30%, el heredero debe de pagar luego impuestos por esa herencia. usualmente sí. Ujú. Y el estate tax, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del estate tax frente a un trust y una persona independiente? Pues todo el mundo tiene que pagar impuestos. O sea, aquí no es como que porque hiciste un trust no vas a pagar, pero el trust te ayuda en el momento de que falle la persona o muera, de que tu hijo, el beneficiario, pues, por ejemplo, esa propiedad que estaba en tal valor a tal momento, pues pueda entonces pagar menos impuestos de como si la vendieran ahora. Entonces tiene sus implicaciones, pero es más fácil dentro de un trust ya tú entenderlo y poderlo manejar. Y ¿Cuál el, es el estate tax actualmente? Fíjate, aquí no se paga, bueno, aquí no se paga En state Florida, tax. en No, Florida no hay state no, tax. No. no, aquí no. Federal nada más. Exactamente. Federal Por eso es que ahorita contribución. se venden muchos para acá. Sí, federal. No recuerdo, Por pero eso Jeff Bezos se mudó allá adelante. sí, no hay state tax, nada. No hay state tax, exactamente. Y tú también te expones, Pero no, corrígeme. no digo estate tax del Estado, sino del patrimonio. O de giftas, sí. Sí, hay que pagarlo, pero vuelvo y te digo, ya teniendo en el trust es más fácil y te cubre más de otra manera que puedas. Y si esos activos están a nombre del trust, no hay que traspasarlo. No, Sí. se pasa automáticamente. Se pasa automático. Esa es Exacto. una de los, ya eso está listo, ya no es sino que el representante vaya a la corte y entonces ya, ok, esta es mi propiedad, ok, listo. Se hace Algo la importante para transferencia. quien nos ve también. Yo me imagino que es muy importante la persona que te estructura tu trust. Tiene que ser una persona de confianza. Porque en ese mismo research, leyendo sobre este tema, yo me he encontrado con muchos abogados que luego de situaciones como la que menciona Winston, donde los padres quizás trágicamente fallecen, dejan una herencia, pero de repente se pierden dos casas. no tiene que irte lejos. Por ejemplo, mi abuelo falleció, yo no lo conocí, de parte de madre. Y falleció cuando mi madre tenía 18 años, 17, 18. Y los abogados se quedaron con la mayoría de las propiedades y my God. tierras. Y no, básicamente no cumplieron con los deseos de mi abuelo. Y no sé Claro. si eso pasa aquí en Estados Unidos, pero yo leyendo lo que me decían era, tú tienes que asegurarte de que la persona que te ayude a estructurar tu trust sea una persona de confianza y de que tú te eduques porque siempre hay actores. Ujú. Tú mencionabas hace un rato, Alexander, no sé si usted tiene alguna otra pregunta sobre este tema, porque tú mencionaste algo sobre impuestos que a mí me llama mucho la atención. Y hace una semana
no sé, un mes, yo me enteré de una empresa que para su junta anual de managers, área managers y altos ejecutivos rentaban Epcot en Ujú. Orlando. Ellos cerraban Epcot para sus 5,000 empleados. Obviamente un write-off, pero cuando yo me estoy enterando de cuánto cuesta ese fin de semana, cuesta más de $20 millones. Wow. Ujú. Se acepta lo que sea en ese tipo de write-offs corporativos, donde estos son mis gastos, no importa el amount, I can just write it off. Fíjate, ahí viene la auditoría del IRS. Ahí viene el IRS y te dice, espérate, porque ya eso sí es el IRS se supone que tu contador sabe los números y te está asesorando. Y tú tocaste un tema súper importante que yo te lo dije de que trabajaba en el Department of Revenue como auditora. Es eso, ¿qué encontré yo? Que yo trabajé con muchos contadores, con muchos abogados donde representaban a su cliente y no sabían nada, o no sabían o no le importaba. Yo no puedo decir que todos, pero déjame decirte que en mi experiencia yo encontré que la gran mayoría lo hacía me están pagando, y yo, no puede ser. Si tú estás representando a tu cliente y se supone que tu cliente no sabe, entonces eso yo me di cuenta, digo, mira, tienes que tener un Dream Team, tu equipo, tu asesor financiero, el mejor, tienes que tener un asesor financiero, tu contador, el mejor, tu abogado, el mejor, y el médico. Eso es como tu línea de protección. Esos son tus Avengers. Sí, tú tienes que tener un Dream Team porque ese es tu equipo de protección. O sea, es verdad. Entonces, sí, fíjate, algo que yo encuentro y que le digo a las personas, y inclusive lo hago como educando, ni siquiera porque nos contraten a nosotros, sino que le digo, tienes que buscar un abogado especialista en estate planning. Ok. Hay muchos abogados y dicen, yo hago, pero no, es especialista en estate planning porque los otros nuestros sí son especialistas. Aparte que yo soy especialista también y sé tanto o más como el abogado, porque obviamente este tema lleva muchos años y yo me he especializado, me he entrenado. Las personas que me entrenaron a mí son uno de los mejores asesores en estate planning. Entonces, tu abogado de estate planning tiene que ser especialista en estate planning. Hay muchos abogados y dicen, no, que abogado de inmigración, que abogado. Sí, pero cada uno tiene un expertise que tú tienes que buscar. Eso es cierto, siempre va a haber, ¿no? Ahora, hay personas que por ahorrar y no pagar un buen abogado buscan uno más económico o uno que de pronto no esté especializado y entonces te puede salir más caro, ¿verdad? Okay. Hablemos un Eso es poco de cierto. tus libros. Es que el estate planning es un tema buenísimo que cuando yo lo hablo, No, y lo que en el caso de nosotros, pudiéramos durar 10 No. horas hablando contigo de estrategia también. financiera, porque la necesitamos de ese tipo, ¿no? Sí, no, y es un tema muy bonito que casi no se habla. ¿Qué muestras en este libro? Fíjate, este libro se le dice la Biblia financiera. Es un libro de finanzas personales. Aquí no hablamos de estate planning, hablamos muy básico, pero es un libro donde aquí te estamos dando para que tú construyas tu pirámide desde cero, que sepas manejar tus números, tus finanzas, tus hábitos, personalidad financiera, porque ¿de qué me vale a mí decirle a una persona, sí, tú vas a ser millonaria, tú esto, si al final del día puede ganar hoy 1 millón y al otro día no lo tiene? Si no desarrollamos una mentalidad ganadora, una mentalidad sana, que haya podido sanar, aquí tú identificas esos patrones que a mí me pasaron. Ah, mira, por eso es que pasa esto, por eso hacemos hacer un ayuno financiero, cómo eliminar deudas. Todo el tema aquí financiero personal está. Entonces, es un libro que en su primer Ayuno año, financiero, ¿qué es eso? Pues yo hago ayuno intermitente, pero financiero no sé si lo he hecho. sí hacemos. El primer capítulo es un ayuno financiero. ¿Qué es un ayuno financiero? Un ayuno financiero es, por ejemplo, aquí lo hacemos en 30 días. Eso es para desarrollar hábitos saludables. 30 días sin gastar un peso. Bueno, no gastar un peso, no, pero por lo menos en 30 días no vas a comprar nada de ropa. Eso te va a ayudar a organizarte, a decir, mira, yo sí puedo tomar decisiones saludables financieras y decir, ¿sabes qué? Hoy no lo compro y no pasa nada. Entonces, cuando hacemos ese ayuno, esa dieta financiera, a los 30 días las mujeres ya ahorraron. Dice, Alexandra, esto me cambió la vida, este ayuno de 30 días, porque me ha ayudado a tomar decisiones sanas, he podido decir que no, he podido eliminar cosas que no necesitaba. Entonces, el primer capítulo empieza así, como que de una vez empieces a hacer cambios. Sentir ese win enseguida. Y obviamente van a ver que sí pudieron guardar 300, 500, 1000, qué sé yo. Y yo voy caminando en la calle y me dice, ay, Alexandra, tu libro me ayudó muchísimo, me cambió en esto, pude ahorrar,
pude hacer la dieta financiera. Entonces, es un cambio porque una cosa decirte que se puede hacer es fácil, otra cosa es que tú lo hagas. Es como cuando te ponen a escribir Ujú. 1 más 1 y suma, tú sabes que sí lo puedes hacer, porque yo no puedo hacer nada que tú no hagas. Y me imagino que tú escribiste ese libro en base a los problemas que tuve tu cliente. Asumo que el problema número uno que tiene la persona es que no se planifican, ¿ok? Pero Ujú. puede ser un problema un poquito amplio. Si tú pudieras pinpoint una cosa donde la persona que todavía no está preparada falla, ¿cuál sería? Fíjate, educación financiera. Esa es porque si tú no lo sabes, no lo sabes. ¿Cómo tú puedes educarte? Leyendo un libro, tomando un curso de finanzas, aprendiendo a manejar tu dinero. Entonces, este es un libro muy, no diría básico, porque no es básico, pero sí es el libro básico que necesitas para estructurar una economía saludable. Entonces, en el primer año se convirtió en un bestseller. Wow. Sí, este es el segundo. Entonces, es un libro muy bello que tiene 21 capítulos y fíjate, es Conquista tu riqueza financiera en 21 días, porque en 21 días te estamos dando que 3 semanas tú puedes desarrollar hábitos saludables, entonces son 21 días, cada día lees un capítulo y te ayuda, realmente es un libro muy bonito de Está en transformación. Amazon. Está en Amazon. Bueno, ya Cómpralo saben. que te... Ay, sí, es un libro y te doy ejemplos. Cada final de cada capítulo te ponemos un plan de acción. Aquí está la auditoría de los gastos de la semana. Como que, wow, de verdad, yo me gasté todo esto en una semana. Cuando, Así que, hablando ya de tips, vamos a decir bien básicos, ¿cuándo una persona puede dar el primer paso para comprarse su primera casa? ¿Cuándo tú entiendes que ya está listo? yo digo que prepararse, porque todo el mundo debería tener su primera casa o su casa propia, ¿no? Prepararse, yo digo, hay gente que dice, yo quiero comprar mi primera casa, pero no está listo en cuánto necesito de cuota inicial, cómo puedo pagar la casa, cuál es el préstamo. Entonces, fíjate que nosotros cuando hacemos los planes para que las personas compren casa, a veces nos demoramos hasta un año, lo preparamos antes, empezamos con la meta y nos vamos, ¿no? ¿Cuánto necesitas ahorrar semanal para poder llegar a este número? Entonces, ya después de que te hayas planificado, hayas hablado con tu pareja, hayas analizado, hayas hecho un estudio, cuánto necesito, si la puedo pagar, yo digo que sí, o sea, ¿Y por qué tú crees que es importante tener tu primera casa? O sea, como planificadora financiera, ¿por qué le das tanto valor a tener una casa? porque es como tú creas patrimonio también, o sea, es la casa donde tú vives, primeramente, o sea, tú quieres llegar a tu casa, abrir la llave y saber que esa es tu casa, tu techo. Estás creando patrimonio para ti y tus hijos. Ahora, si tú vives en Miami, como le digo yo a las personas, y tú ahorita mismo compras una casa versus una casa que yo compré hace 10 años, yo estoy pagando lo mismo hace 10 años en pago mensual. Una persona que renta va a pagar mucho más siempre que una persona que tiene una casa. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Pagar renta y pagar siempre más o pagar tu propia casa y pagar una cuota básicamente la misma siempre? ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Ah, Lo que pasa es que usualmente nosotros somos, o sea, de manera personal, Somos pro renta. sí, hay mucho, por eso se lo digo, porque mucha gente es pro renta, pero yo te estoy diciendo, ¿por Mm. qué? ¿Por qué vas a pagar renta? Si tú vienes a Miami ahora y rentas en 5,000, por ejemplo, en un año te va a costar 6,000. Yo creo que el tema es Literal. la capacidad de la persona también de generar cash flow, porque, y es donde nosotros vamos, muchas veces la persona con poco capital es lo que pensamos. Lo primero que dicen es, no, trabajé 20 años y junté $100,000 y voy a comprar una casa. Si compraste la casa, te desprendiste de $100,000. Tu Ujú. cash flow sigue siendo quizá el mismo, porque tu casa, sí, tú vas a ganar valor sobre el tiempo, pero al final del día tú vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo para pagarla. Si tú utilizas ese capital para generar cash flow, la- en ese escenario de esa Claro. persona, Ujú. y tú encuentras cómo invertir ese dinero para que te traiga más dinero, quizá es una mejor decisión que invertirlo, pero lo que tú dices tiene sentido también. Claro, Para una porque persona que no tenga esa capacidad, pues no todo el mundo eso es. tiene la capacidad de generar dinero, Y, como decía Claro. Nelson al y, inicio. y también, y por eso yo lo veo desde ese punto, cuando tú compras, entre comillas, una casa, es un préstamo al final. Y si el préstamo es por 25 años,
esa no es tu casa todavía. O sea, lo que tú estás pagando durante 25 años se lo estás pagando al banco. Y cuando tú calculas, usualmente después de los 25 años, por lo menos aquí las tasas son mucho más bajas que en Latinoamérica. Sí. Al extremo. Sí, claro. Hoy yo fui a abrir una cuenta en el banco y me estaban dando ya para que cogiera. O sea, la abrí hoy. Y lo primero que me dice él, mira, pum, 6.3. 3.5. 3.5 la primera, ¿no? Sí, la primera. 3.5%. Yo me quedé, wow, 3.5%. Sí, Qué aquí atractivo. casi que nada. Sí, pero cuando vamos, por ejemplo, a la República Dominicana, no recuerdo en cuánto está ahora, porque realmente Encima de 10%. no me interesa tanto, ¿no? El Sí, tema sí. ya. Pero está por arriba del 10%. Cuando tú lo Sí. calculas, tú la pagas 3 veces la casa. 15%. 15%. Es igual que en Colombia. En Colombia A 3% yo la compro. Vea que Entonces, Pero fíjate, yo te voy a poner mi ejemplo, acuérdate, esto es con ejemplos reales. Yo compré una de mis casas antes de la pandemia, pero yo creo, y una de mi patrimonio que ha crecido más rápido es el real estate, por lo Felicidades. mismo que está pasando aquí. O sea, yo compré una de mis casas. y qué bueno. Sí, Sí. felicidades. Sí, no. Y yo compro, yo voy, veo el terreno y no esas que son visionarias y voy, mira, ¿sabes qué? Esto va a pasar aquí. Eres Y compradora compulsiva, pero de inversión en real estate. Sí, no, pero no compulsiva, me gusta, me encantan las tierras. Yo creo que en algún momento haré construcciones Condos. sí, y sí, temas me así. gusta mucho. Entonces, yo compré una de mis casas en 300.000, para ¿Dónde? darte los números, por allá, por cerca al Dolphin Mall, Ok. que es un área nueva, esos son puras casas nuevas, y eso era tierra, eso fue antes de la pandemia. Ahí era tierra y bueno, mira, ¿qué pasa? Pasó la pandemia. Construyeron Publix, construyeron del hospital, el Baptist, que es uno de los Sí, privado, el sí, mejor sí. de los mejores. ¿Qué tú vas a decir que la casa después entonces subió? ¿Sabes cuánto vale mi casa ahora? Esa casa, casi $1.000.000. Y yo pago los mismos $2.000 que pago hace 4 o 5 años. Y ahí hay un tema. Entonces, ¿me Hay un entiendes? tema que ese tipo de compra, aprovechando una oportunidad que surgió en una tierra que la ciudad se está moviendo hacia allá, que comenzó a desarrollarse, es una estrategia súper rentable, vamos a llamar, ¿no? Pero ¿qué sucede en los países como los nuestros, que están creciendo hacia arriba y que usualmente los vecindarios no es como que están construyendo un hospital nuevo desarrollado, una universidad, una escuela? Simplemente tumban casas, suben una torre, ¿no? Meten 4 apartamentos por torre, 10 pisos, 12 pisos. Y ahí es que cuando comenzamos a calcular personas que recién se están casando, lo Ujú. primero que toman la presión social de que tú tienes Claro. que tener tu casa. Oye, pero calcula primero si quizás el inicial que tú vas a dar para ese primer hogar lo puedes invertir en un fondo indexado, por ejemplo, Ujú. que te puede rentar un 14, un 12%, dependiendo cómo esté la economía en ese momento, y puedes con ese mismo inicial cubrir ya tu renta y te queda un excedente para seguir construyendo patrimonio, que suele suceder también. Claro, claro. Entonces ahí es el lugar. El real estate es un tema de estratégico, porque Sí, no es simplemente comprar tu primera casa, es saber comprar tu primera casa, sí, es verdad. saber invertir. ¿Dónde Y el compraría aquí en tiempo Miami? también, el tiempo. ¿Mm? Perdón, no, continúa. Sí, no digo el tiempo de tu vida, donde estás, como dices tú, si estás recién casado, claro, estás apenas como, ¿no? Deberías primero como también Construir una base. como base y como familia. Tú hablaste de algo muy importante que pasa también en nuestros países y es la presión social. Eso pasa mucho allá. Aquí no. Ujú. Que no le importa Aquí nada. Aquí, no. aquí a nadie le Eso te iba a importa decir. eso. Aquí cada uno ¿Cuáles son las diferencias? Sí, aquí la gente es muy independiente, entonces eso también te da amplitud de tomar tus propias decisiones. Aquí tú ni al vecino nunca lo ves. No, tú llegas a una casa de una pareja recién casada y llegan los 10 mejores amigos y te preguntan, ¿y compraron o rentaron? Y es por Allá. chisme, sí. Y es por chisme, no es por... Fíjate. Yo quisiera preguntarte, En cambio Alexandra, aquí eso no pasa, o sea, no, aquí otra cada mentalidad, uno aquí la gente vive- estudia. Allá no. Pero sí, porque eso pasa en Colombia también. La presión social en Colombia es fuerte. Ay, 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 te van a dar durísimo. ¿Qué Neto, prepárate. ratio debe de tener una persona de gasto en su casa? Si gana 100.000 al año, por ejemplo, $100.000, ¿cuánto es lo máximo que debería de gastar en vivienda, sea rentada o comprada? No más de 50%. No más de 50%. Porque imagínate si tú
estás pagando el 60-70% de lo que ganas, estás pagando más en la casa de lo que debería, entonces no te estás quedando para lo otro. ¿Pero 50% renta o costo total de No vivienda? renta, ¿verdad? Él habló más o menos de casa. Ya sea un mortgage o sea tu renta. Ok. Menos del 45, menos, lo menos posible, el 45%. ¿Y cuánto debería de ahorrar para invertir y poder retirarse? Fíjate, el número mágico que a nosotros nos gusta, que es el 20%, sería fantástico. Que tu 20% de con lo que ganes sea para tu fondo. Yo le pongo fondo de vida rica, o sea, tu fondo de inversiones, tu fondo de crecimiento, el 20%. Nosotros usamos una fórmula que se llama el 50-30-20, ¿la han escuchado? Sí. Sí. Entonces, pues, como que para darle un poco de ilustración a tus números, el 50% tu gasto básico, o sea, que eso sea, 50% tiene que vivir tú. El 30% lo que son todos tus gastos de entretenimiento, porque sí existen y sí hacen parte de tu vida. Discrecionales. Exacto, lo que son las vacaciones y que sí se tienen que contabilizar. Mira, nosotros cuando ayudamos a hacer los presupuestos, ponemos a que la mujer ahí ponga cuál es el gasto de peluquería o de belleza, porque Las no lo ponen. uñas. y todo. No lo ponen y entonces igual se lo gastan, entonces eso es como que... Y es un lujo, en cierto modo. Y entonces, pero eso también le da control a la mujer, ok, tengo un presupuesto de tanto al mes y ya yo sé que no me puedo pasar de ahí. Entonces, si tú te pasas, estás ya tomando el dinero de tu casa, que no deberías. Y el 20% sería lo ideal. Ahora, si no puede la persona mientras se ajusta, entonces que sea un 10%, pero la idea es que separe ese 10%. Sin entrar en la guerra de los sexos, ¿quiénes suelen ser más organizados con sus finanzas? ¿Los hombres o las mujeres adultas? En los casos que has visto. Pues, ¿qué te digo? Las mujeres somos organizadas, las mujeres, porque las mujeres somos más protectoras con la casa, los hijos, entonces estamos pensando, ¿no? Sin embargo, las mujeres somos emocionales, entonces eso nos juega como un poquito, ¿no? Emocionales, entonces la parte emocional nos hace ir a comprar compulsivamente. Es el Dicen- problema número 1, Sí, el gasto compulsivo. sí, el gasto compulsivo de la mujer. Ahora, dicen por ahí, porque yo lo digo, que los hombres no hacen gastos emocionales compulsivos pequeños, ni a menudo, pero hacen un gasto, Sí. uno, pero es el gasto. Ay, ay, ay. Entonces, como que Cuando no mi hiciste- esposa escucha. Omar, clipea esta parte y los hombres del dicen- podcast. y cuando llego en las conferencias, sí, es verdad. Entonces, también esa es otra queja, que el hombre no hace una compra, En el Dolphin Mall. no, Se compra un bote. o un reloj, y llega con un reloj de 50,000 y la mujer, ¿really? Entonces, eso también es una realidad Sí. que tenemos que trabajar, porque el hombre, él no compra cartera ni nada, pero cuando compra, compra. ¿Cuál debería ser el panorama perfecto para que una pareja trabaje como un solo equipo y puedan crecer financieramente? Fíjate, primero la comunicación financiera, y yo le digo a las parejas, porque todos tenemos parejas, es negociar. Vamos a negociar, como cuando uno va a negociar, sí, tiene que negociar hasta con la pareja, porque cada uno tiene unos deseos. Ahora, esto es importante, que haya una cuenta conjunta para que haya como una unión, ¿verdad? Pero también cada uno debe tener su propia cuentecita personal de lo que quiera comprar. A lo mejor él fue más ahorrativo que tú o ella, pero también cada uno debe tener esa independencia. Eso es importante. Cuando no hay independencia, entonces el uno de pronto se siente que me está controlando Por salud mucho. mental. Sí, sí. ¿Y para qué? A lo mejor no, yo me quiero comprar lo mío con mi dinero, está bien. O a lo mejor quiere invitarte ¿me entiendes? Entonces, de esa manera hay como un balance. No hay una pareja perfecta ni ni una fórmula perfecta para todos, pero sí estoy segura que basado también en mi propia experiencia, cuando tenemos una cuenta conjunta donde nosotros tenemos metas afín, pero que cada uno tenga su independencia de alguna manera. Como empresaria, inversionista, escritora, experta en finanzas, ¿quién debe pagar la cuenta de la cena en la primera El cita? hombre, la primera y la Y las Y la últimas. siempre. Yo una vez me llamaron porque a mí el tema finanzas en pareja es uno de mis temas que más me gusta también. Jan invitó a una chica a cenar una vez y dividió la cuenta. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Quién dividió la cuenta? Ya. Este señor aquí.
No, sí, pero yo la dividí porque ella quería pagar. Yo le dije, pagamos los dos. Mira, una vez hice este tema, Y terminó pagando ella, no mentira. me llamaron para este tema y ya estaba lleno. Y yo sé que lo hicieron como modo Morbo, no, controversial. controversial. Iba a ser controversial y yo tengo mi punto de vista. Y entonces yo dije eso y una señora se molestó, se paró, pero eso fue, el presentador estaba nervioso. Le digo, no te pongas nervioso, porque claro, pusieron el hombre, o sea, éramos los dos y cada uno daba. Ella me dijo, yo tengo mi dinero para pagar todo, yo no quiero que nadie me pague nada. Yo le dije, bueno, señora, está bien. Felicidades. Pero la señora, eso fue controversial porque, claro, depende, ¿verdad? Pero la verdad que a las mujeres nos gusta que el hombre pague la cuenta, eso no es mentira. Son gestos que la mujer lo aprecia como un indicador Exactamente. de que es un protector, de que se Exactamente. preocupa, de I got that. Exacto. Ahora, importante, nosotros también pagamos, yo también pago, o sea, pero cuando uno siente que el hombre, exacto, como un punto de protección de que, ok, tú eres mi hombre y tú eres el que no, pero las mujeres que somos independientes también pagamos la cuenta, de vez en cuando, no, no te preocupes, yo te pago la cuenta, ok. O Es yo más te el gesto, invito. no el dinero. Exacto, exacto. Por eso hay que trabajar, para que eso no sea un Exacto. problema. Yo digo, ay, no, yo te invito, vamos ok, ¿me entiendes? Pero sí, exacto, es un gesto de protección, de amor, de yo te cubro, tú eres, ¿no? Así Claro. que es bonito. Una mujer se siente muy bien cuando el hombre paga la cuenta. Y yo creo que, no sé si fue porque yo me crié, ¿no? Con mi madre y mi hermana. Mi madre también fue madre soltera. Ujú. Y cuando yo la veía a ella y veía a mi hermana, yo decía, cuando yo sea adulto y sea un esposo, ¿no? Yo quiero proveerle a mi esposa lo que yo veo que a mi madre no le están proveyendo, ¿no? Claro. Ujú. Y eso realmente a mí me ha alimentado de mucha energía para dar lo mejor de mí y poder proveerle a mi esposa. Ahora, ¿qué sucede? Y quiero que, a ver si podemos hablar de esto, ¿no? Ujú. Hay matrimonios, ambos trabajan, ¿no? El hombre es el mayor proveedor en ese matrimonio. Y quizás la mujer trabaja, la esposa, pero realmente el impacto financiero de lo que trae a la familia financieramente hablando no tiene un gran impacto porque el hombre lleva, digamos, que la mayor carga porque tiene la Claro. posición más importante. ¿Qué sucede? Que a veces por el trabajo algunas esposas descuidan, digamos, la atención entonces del esposo. Porque así como las mujeres esperan que el hombre Claro. pague, Ujú. el hombre lo que espera es que la mujer le atienda, ¿no? Es como tú eres mi princesa y yo soy el rey de la casa, o sea, trátame como un rey, ¿no? ¿Qué estrategias tú puedes darle a esas parejas para que puedan llegar a un común acuerdo y surja la armonía en ese hogar? Qué importante ese tema. Y yo le digo mucho a mis amigas, empresarias, clientas, alumnas, es tener muy claro que nosotras las mujeres que somos empresarias somos independientes. Entonces, tener cuidado, no sobrepasar también ese empoderamiento femenino que tenemos, que es bueno, pero que a veces hay que tener cuidado de no pasar y no pasarse encima del hombre también. Porque yo por lo menos o sea, soy una mujer de energía, soy visionaria y que a veces yo ya aprendí, créeme que también aprendí como a manejar mis espacios, a manejar mi tiempo y como decimos en Colombia, a bajarle un poquito la rayita, como para no ser, ¿no? Eh, ne- negociar, ¿verdad? Pero el tiempo en pareja a la semana, una vez a la semana, reunirnos, salir, compartir, así sea caminar, eso tiene que estar. Eso tiene que estar porque fíjate que puede ser que el hombre esté guardando resentimientos. Eso pasa mucho en el hombre. A nosotros nos llegan las quejas. Mira, yo quiero que ella tome las clases porque mira, y calladitos, escondiditos, hasta pagan los cursos que nosotros hacemos, ¿no? Y entonces el hombre puede guardar resentimiento y la mujer no lo ¿Y sabe. de dónde viene ese resentimiento? Que la mujer es Usualmente. compradora compulsiva, que no presta, no da el tiempo que debería a la familia, entonces se va como guardando, eso es como cuando te va haciendo, ¿no? Te va creciendo algo en el corazón y eso no es bueno. Entonces, esa reunión semanal como pareja eh, es muy buena, es muy buena. Mira, amor, quisiera hablar contigo, el ir a cenar. eh, Muy bueno cuando uno le molesta algo a la persona, decírselo, mira, mi amor, ¿sabes qué? El miércoles pasado dijiste algo y no me gustó, me lastimó.
Ay, yo no sabía que te había hecho sentir mal. Sí, mi amor, no me gustó y pues para la próxima. Pero mira, es más fácil así que guardarlo y guardarlo y guardarlo. Que llega luego a un punto de quizás no hay regreso. Claro, pero cuando tú le dices, claro, la sabiduría, Dios te da sabiduría para poderlo decir. Que a veces en el momento a lo mejor te molestó, pero tú dices, no, este no es el momento de hacer un reclamo. Déjame mejor esperar el momento perfecto cuando nos reunamos y se lo voy a decir. Que tanto da la gota en la piedra que le hace una grieta. Tú sabes que te escucho mencionando Dios, sabiduría, por la gracia de Él, porque Él lo permitió. ¿Qué tan importante ha sido Dios en tu vida y en tu crecimiento también como madre, ¿no? Ujú. Como empresaria. Qué buena pregunta. Sí, soy una mujer cristiana, 100%. Dios me ha cambiado la vida, he podido sanar. Si yo no tuviera a Dios en mi vida, en mi corazón, yo no hubiera podido sanar. Inclusive yo tuve un abuso sexual a la edad de 14 años, que Wow. decirle, sí. Entonces eso, imagínate, yo no te lo pudiera hablar aquí tan tranquilamente y poder ayudar a otras mujeres a hoy en día. Lo que hacemos también es ayudar a sanar. Entonces Dios ha sanado mi corazón, me ayudó a perdonar, a restaurar mi vida, donde yo hoy en día ayudamos a miles de mujeres en nuestro movimiento. No sé si les dije que este es nuestro movimiento Financially Fit Latina. Wow. Tengo un movimiento financiero de mujeres muy grande a nivel mundial y es este. Entonces a través de Financially Fit Latina ayudamos a mujeres a salir de esa oscuridad, ayudamos a sanar. Es un movimiento financiero, pero también es un movimiento de corazón. Y realmente tenemos una fundación, nosotras entonces, fíjate, esta agenda es financiera, pero es cristiana, aquí hay palabra, Ok. ellas van abriendo y ellas lloran. Ese es tu eh, ministerio. sí, en mi ministerio, eso, tú lo has dicho. Ese es nuestro ministerio financiero, pero ahí Dios te toca el corazón y a través de eso, fíjate, yo sané. Ahora tengo una pareja maravillosa que está alineada con lo que es Qué bonito. Alexandra. Sí, Qué bonito. entonces es bien bonito, pero Dios es el pilar de lo que hacemos nosotros. Mira, casi íbamos a finalizar, pero me daría apuro no tocar este tema contigo, ya que eres cristiana, empresaria, inversionista, Sí, autora y demás, ¿no? Y experta financiera. Háblame de la relación entre el cristiano y el dinero. mm, Que hay mitos, hay paradigmas, mm, hay confusiones sobre ese tema. tienes toda la razón. Fíjate, y eso es algo que es lo que a muchos cristianos no los ha dejado progresar, ¿verdad? Y yo eso lo llamo religiosidad. Ok. Religiosidad es cuando se vuelven muy fanáticos, cuando malinterpretan la palabra de Dios, la palabra del dinero, que es lo que yo enseño, y yo lo enseño no solamente como mujer empresaria, mujer próspera, pero también pensar que Dios es un Dios de abundancia. O sea, Dios es un Dios próspero. Dios no quiere que vivas en pobreza. La pobreza existe, pero cada uno decide dónde va a vivir. Entonces hay gente que ha tomado esa palabra del dinero, de que el dinero, no, que si tú tienes más dinero, entonces eres mala, o te están juzgando, o te están O era acusando, avaricioso. o eres avariciosa porque tú quieres, no, tú puedes ser ambiciosa, yo soy ambiciosa. Otra cosa es tener avaricia, esa es la diferencia entre uno y el otro. Y también está el tema de que a veces queremos pedirle a Dios para que nos dé más. Queremos pedirle a Dios para que nos provea más. Y una de las reflexiones que yo he hecho en mi vida completa, soy cristiano también, la gloria es de Dios, y bueno, gracias a mi madre que me lo Ujú. presentó, Qué bueno, es como, oye, pero si yo me levanto cada día y puedo respirar, y tengo mis piernas, y tengo mis brazos, y hablo, y Dios ya me dio los dones, los talentos, como en la parábola, pedirle para que me provea más. ¿Pero más qué? ¿Más dinero? No, más salud, más sabiduría, porque lo otro lo puedo hacer yo, o sea, yo puedo trabajar y esforzarme. ¿Crees que a veces los cristianos pecamos de querer pedirle a Dios que sea el que llene el granero cuando somos nosotros los que tenemos que salir a sembrar? claro, es que Dios nos manda a accionar, Dios nos manda a accionar, y es que tú sabes que Dios nos prospera a través de nuestras ideas y nuestros negocios, o sea, es a Mm, través de eso que claro. Dios nos prospera. Obviamente Dios nos da muchas más bendiciones, pero Dios nos da la creatividad y nos dio el poder de hacer riquezas. Fíjate que en la palabra está, Dios te dio el poder de hacer riquezas. Las riquezas las haces tú. Dios te bendice, Dios te pone las conexiones, Te Dios abre te puertas, abre te cierra. camino. Sí, exacto.
y Dios te da sabiduría. Por eso yo también a Dios siempre digo, Señor, dame sabiduría para en este momento qué hacer, cómo hacer, o si hay un negocio que me están ofreciendo, espérate, Señor, dame sabiduría de que realmente esto sí es o no es, ¿verdad? Parte de lo que realmente Dios quiere o yo quiero para mi vida. Entonces es importante eso. Y en esa fórmula que tú tienes, donde tú divides 50% gastos, tienes luego el 20% de ahorro e inversiones y un 30% discrecional, ¿no? Para entretenimiento y demás. Entonces, ¿dónde entra el porcentaje de tu dar, El diezmo. del diezmo? Ahí en el 30%. Ujú. Mira, llegó una personita muy, muy, muy conocida, muy querida a la casa. Entonces, 10%, que es el diezmo, el de dar. Tú tienes que también tener un 10% o un porcentaje para tu dar, que es el de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Uno da y uno recibe. No solamente yo quiero atesorar, quiero guardar, quiero ser millonaria. ¿Y dónde está tu generosidad también para poder no solamente dar a otras personas, pero también ser generosa y ayudar a crecer el reino también? Amén. Y como un cristiano que quizás no tiene casa espiritual, puede utilizar su diezmo. Porque una cosa es si formo parte de una congregación y sé que, bueno, los diezmos lo puedo poner ahí, sé que va... Ya luego de que yo lo doy, o sea, me tengo que olvidar de qué suceda luego. Dios se encargará de que se utilice correctamente. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo una casa espiritual en este momento, no la he encontrado, en ningún momento Dios la pondrá, y lo hago de manera personal, o sea, busco las obras, Dios las va poniendo. Eso es una buena práctica que tú entiendes que se puede hacer. Claro, claro, claro. Tú estás sirviendo y estás aportando y ayudando a otras personas. Mira, yo estuve el fin de semana en una fundación que nosotros nos llaman mucho, así influencers, empresarios, nosotros donamos tiempo también. O sea, es una de las cosas que me encanta y fue bellísimo. Estábamos aquí en una de las sitios donde hay mujeres abusadas en todo Estados Unidos y está en Miami. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Había muchas organizaciones ahí que donaron, unos donaron flores, otros donamos tiempo, comida. Entonces, fíjate que todo el mundo se unió, cada uno de acuerdo a lo que el corazón, ¿no?, le está diciendo, pero eso es una de las cosas que a mí más me gusta, servir y donar tiempo. Y obviamente ayudar, ¿no? Donar con tu dinero también, ayudar a tu familia también, a tu mamá, eso también es un principio, un mandamiento, poder ser generoso con tu familia. A veces se olvida de la mamá también necesita aporte financiero, no nos podemos olvidar de eso también. Honra a tu padre y a tu madre. Alexandra, Así es. el tiempo de esta conversación me encantaría que pudiera ser muchísimo más amplio. Sé que tienes una agenda bastante apretada y el tiempo que nos has regalado para mí ha sido bastante valioso. Qué dicha conocerte acá en Miami. Espero que sea una amistad que podamos seguir cultivando y cosechando. Y lo único que te podemos decir es que de parte de todo el equipo de Abacus es un placer conocerte, que Dios te siga bendiciendo, dándote Amén. mucha salud y sabiduría, y que todo lo que vienes haciendo, ese aporte que estás llevando al mundo a través de los conocimientos y tu experiencia, siga siendo de tanto impacto para tantas personas. Antes de despedir, tenemos algo para ti. Sí. Alexandra, Ah, sí. Preséntaselo, Ernesto. Esto, Alexandra, es algo único de nuestro país. Solamente puede ser minado allá. Y viene pensado en que sigamos fortaleciendo una relación, que este podcast no simplemente termine acá, que quede para el público, pero sobre todo que forme de ejemplo que si tú te pones una meta, tú puedes no solamente mejorar tu calidad de vida, sino mejorar la calidad de miles como tú lo vienes haciendo. Es una Ay, piedra qué al Larimar, lindo, wow. que es una piedra muy bonita de nuestro país. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Y finalizamos diciendo que Dios te bendiga, bendiga a todas tus Amén. futuras generaciones, a tus hijos. Y bueno, tienes 3 clientes acá. Así que vamos a trabajar. con descuento. No, mentira. Muchas Sí, ¿por gracias. qué no? Claro que sí. Tacaño de nosotros. Sí, Ay, sí, es un tecayo. no digas eso, Sí, Antonio, sí. no digas eso, porque ya ahí sí ya, mira qué lindo. Wow, qué bello. Mm. Muchas gracias.
Disfrútalo. Gracias. Ustedes saben Bendiciones. que yo amo República Dominicana, así que muchas gracias. Buenísimo, qué chulo tuvo eso. Masterclass.